Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos felices de darle la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío, recomendamos que seleccione la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la médica veterinaria Lorena Sosa Domínguez, quien es diplomada en farmacología cardiológica de pequeñas especies. La doctora Sosa ha realizado diversos posgrados abarcando los temas didáctica superior universitaria, anestesia y analgesia y cardiología. Se ha desempeñado como ayudante de docente en cátedras de anatomía y fisiología en la Universidad Columbia del Paraguay en Asunción. Ayudante de docente en la cátedra de semiología en prácticas, asistente de docente en la cátedra de terapéutica y farmacología 1 y 2, y titular de cátedra primer y segundo semestre de terapéutica. Y cuenta con experiencia en las áreas de clínica médica, citología, sanguínea y sobre todo en anestesiología, habiéndose formado con destacados profesionales de la medicina veterinaria paraguaya y argentina, entre otros, la doctora René Osuna, el doctor Santiago Benítez del Puerto, el doctor Andrés Masi, la doctora Beatriz Valiente, el doctor Pedro Ferrer, el doctor Carlos Mucha y el doctor Sergio Sánchez. La doctora Lorena Sosa es docente de nuestro posgrado universitario de cardiología y es un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera, doctora, puede comenzar. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Me hicieron una super presentación. Bueno, espero estar a la altura de todo esto. Primero quiero empezar agradeciendo sobre todo la confianza de Veterinarios en WebMD, el director del posgrado de cardiología, el doctor Alberto Montoya, también el vicedirector, el doctor Sergio Sánchez. Realmente muchas gracias por tener esta confianza y darme este espacio para poder participar como docente en este posgrado. Quiero decir que yo personalmente hice 2 de los posgrados de veterinaria en web. Estuve en el posgrado de cardiología, que así fue como le conocí al doctor Sergio Sánchez. También hice el posgrado de anestesiología. Realmente son posgrados que valen muchísimo la pena. Tienen muy buenos profesionales, tienen muy buenos programas, son excelentes. Desde ya les invito a participar, está buenísimo. Este MOOC es parte de lo que es el posgrado de cardiología, del cual soy parte, pero realmente es muy bueno. Vale la pena hacer el esfuerzo en tiempo. Yo sé que a veces estar hasta esta hora estudiando, a todos nosotros a veces nos cuesta, pero es un esfuerzo que vale la pena. No solamente desde el punto de vista de invertir tiempo en nuestra educación, sino incluso cuando dice, bueno, hablando económicamente, porque a veces pareciera que es un tabú que los veterinarios hablemos de dinero, pero no. Bueno, en este caso estamos hablando de una inversión, no es un gasto, es una inversión para nuestra carrera, para mejorar nuestras habilidades y nuestras técnicas día a día. Al ser un posgrado tan completo, van a realmente adquirir habilidades que van a poder poner en práctica en el día a día. Acá entre nos es el link que dice ahí abajo al lado de mi nombre, es por licenciada en Administración de Empresas, así que les puedo hablar de inversión, realmente vale la pena. No es una locura que hablemos de ganar dinero siendo veterinario. En estos posgrados yo he conocido a docentes excelentes, no me quiero olvidar de ninguno, pero ya le nombré al doctor Alberto Montoya, que es un genio, ya le hablé del Sergio Sánchez. También les puedo hablar, hablando de gestión, un poquito del doctor Pauloni, que también está en otro de los posgrados de veterinarios en web, que habla de gestión. Está buenísimo que también aprendamos a manejar nosotros nuestro dinero y nuestras inversiones como veterinarios. Y parte de eso es invertir en nuestra educación en día a día, que realmente vale la pena. Bueno, dicho esto, preguntan si podemos tener acceso a la clase grabada. De verdad, te soy sincera, le preguntamos después a la moderadora si es así. No estoy segura. Bueno, dicho toda esa presentación y hablando de lo excelente que es el posgrado de veterinarios en web y agradeciendo esta participación mía, esta confianza en mí, vamos a ir a lo que es nuestro tema esta noche, ¿sí? Estamos hablando de anestesiología porque a mí me gusta la anestesia.
Esa es la verdad. Y cuando nos gusta algo, tratamos de meternos un poquito más en lo que nos gusta. Les soy sincera, yo cuando empecé, no pensé primeramente en la anestesia. Yo en realidad quería ser cirujana, ¿eh? Yo me estaba haciendo pasantías y un montón de cosas en cirugía, hasta que un día me tropecé con lo que iba a ser mi pasión de hoy en día, que es la anestesiología. Literalmente me tropecé con ella. Y de la noche a la mañana me pasé al lado oscuro de la fuerza. Me hice o intento cada día irme más por lo que es la anestesiología veterinaria, que tiene cosas sumamente interesantes. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesiología en cardiópatas. La idea de esta charla es hacer la práctica, de verdad, que puedan tener algo bien funcional, bien práctico en el día a día, para que todo lo que nosotros que hacemos clínica diaria podemos poner en práctica estos tips o estas formas de cómo le voy a comentar que se trabaja. Les cuento algo gracioso. Una vez, hablando de que me tropecé con la anestesiología, un día me tropecé con un ex mío. Imagínense si un ex. El hombre este, siendo kinesiólogo, resulta ser que le comenté, le dije, sí, bueno, viste, me metí en la medicina, estoy haciendo veterinaria. Viene el comentario de siempre, tengo un amigo que es veterinario y le atiende a mi perrito, pero él hace derma. ¿Y vos qué hacés? Me dice, yo, bueno, a mí me gusta la anestesiología veterinaria. Me mira seriamente y me dice, a ver, mira, una persona controladora y obsesiva te va como anillo al dedo de la anestesiología. Yo hasta hoy en día estoy pensando si eso realmente fue un halago o qué fue. Pero bueno, en la vida real, y hablando en la vida real en serio, no hace falta hacer nada de eso para hacer una buena anestesia. Simplemente basta, para empezar ya lo que es nuestro tema, decir que a la anestesia hay que tenerle respeto, no miedo. El miedo hace que nos paralicemos y no podamos pensar bien. Hay que simplemente tenerle un buen respeto, porque el respeto nos hace trabajar como corresponde en eso. ¿Y cómo corresponde? ¿Cómo hacemos un poquito más fácil esta cuestión de la anestesiología y sobre todo en las cardiopatías, a los cuales a veces le tenemos un poquito de miedo? Simplemente tratando de adaptarnos a protocolos y tratar de ser un poquito más metódicos a la hora de trabajar, realmente. No hace falta ser obsesivos, compulsivos, ni nada por el extraño, como me dijo este hombre, que creo que más que un cumplido fue otra cosa, pero bueno, en fin, simplemente hay que tratar de trabajar un poquito más metódicos. En fin, para contarles un poquito más de mi persona. Me gusta, realmente me gusta anestesiología, me gusta la emergencia también y la cardiología. Son cosas que van bastante de la mano. Así que, bueno, así, entramos de lleno en todo esto. Les había dicho que para poder mejorar o disminuir el riesgo que vamos a tener con estos pacientes, porque sí hay un pequeño riesgo aumentado en un cardiópata que no en un paciente sano, hay cosas que podemos hacer. Mi idea realmente esta charla es dejarles herramientas de cómo trabajar un poquito más metódicos y poder disminuir esos riesgos y poder hacer las cosas lo más tranquilamente posible, hacer una buena anestesia y sobre todo para esas situaciones en donde no es posible llamarle al anestesista o a ese colega que hace anestesiología, o estamos ante una emergencia a las 3 de la mañana y nos cae un cardiópata que fue mordido por un perro. En realidad viene por la emergencia de la mordida y no por la cardiopatía, pero resulta ser que tenemos que anestesiar al pacientito para poder solucionar la otra situación. Entonces la idea es dejar herramientas que nos puedan servir para esa situación, en donde, qué sé yo, un domingo a la madrugada le llamamos al anestesista a las 3 de la mañana y más que el atendernos nos va a ladrar por el teléfono. Y bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. De esto no voy a hablar muy rápido, muy largo, pero bueno, sabemos que hay formas de clasificar los pacientes. Muchas veces las clasificaciones nos ayudan a saber dónde estamos parados en esa patología o en esas patologías en cuestión. En el caso de lo que es la clasificación del riesgo anestésico, el famoso ASA de la American Society of Anesthesiologists, que divide a los pacientes en distintos riesgos, del 1 al 5 o inclusive 6 hoy en día con los trasplantes, nosotros estamos parados en el 3. Eso significa que al tener un paciente cardiópata que va a ingresar al quirófano, ya directamente saltamos al número 3. Son cardiopatías que están compensadas. Si son cardiopatías que están descompensadas, ya vamos a ir hablando de riesgos aumentados, incluso 4 o 5. Pero el cardiópata compensado, ese que viene a sus
a sus controles, que está medicado, que toma su Pimovendán, que toma su ECA, y va todo bien, y el perrito sale a caminar a la mañana con su dueño, y va todo bien, y está compensadito, ese ya entra en ASA 3. Por eso es tan importante que aprendamos a trabajar un poquito con alguna metodología. ¿Por qué ocurre esto del riesgo aumentado en cardiópatas? Por distintas situaciones. Primero porque tienen una reducción del volumen de distribución, tienen el lentecimiento de la circulación porque esa bomba que es el corazón no está trabajando como corresponde. A veces hay pobre perfusión periférica, si es que el gasto cardíaco ya está bajando por una falla más importante de la bomba que es el corazón. Puede haber inclusive un flujo hepático disminuido. Muchos de los dilatados tienen un problema en el hígado también por esta perfusión que está mal ahí. Y después tenemos en cuenta otras cosas, que muchos de estos pacientes son pacientes ya mayores adultos, que a veces traen acompañadas otras patologías en cuestión que también tienen sus propias características. Y todos ellos muchas veces toman fármacos. Muchos de los fármacos que toman los cardiópatas, como vamos a ir viendo de a poquito adelante, afectan después en el protocolo en sí que vamos a tener que utilizar. Y casi todos los fármacos anestésicos en mayor o en menor medida causan algún tipo de cambio hemodinámico en los pacientes. Pueden afectar la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca o incluso la contractibilidad. Por lo tanto, son cuestiones que vamos a tener que tomar en cuenta. Ya les digo que la idea de esta charla, ustedes me dicen si hablo muy lento, si hablo muy despacio, si no se me entienden, si tienen alguna duda, si les parece que me equivoqué al decir algo, porque a veces hablando decimos una cosa que en mi cabeza no quise decir. Ustedes me pueden decir lo que quieran. Pregunten, sin problema. Las sugerencias son súper bienvenidas. Así uno mejora día a día también en esto que es tratar de compartir lo que uno hace. Porque esa es la realidad. Yo trato de compartir lo que hago en el día a día y lo que aprendo todos los días de grandes profesionales con los que trabajo en el día a día. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el tema? Suelo escuchar mucho que vienen propietarios a las clínicas y me dicen, no, este paciente me dijeron que no puede entrar al quirófano porque es cardiópata. Este paciente no puede pasar a limpieza de dientes porque es cardiópata y los dientes se le están cayendo pobrecito a pedazos, tiene un olor horrible en la boca. Pero te dicen no, no puede. Este paciente tiene un, qué sé yo, inclusive algo más complicado, tiene un tumor de vaso y te dicen no, no puede entrar al quirófano porque es un paciente cardiópata y ese tumor de vaso está empezando a sangrar, está empezando a complicar toda la existencia de este perro y de por ahí podríamos haberle dado una oportunidad de seguir vivo y bien si lográbamos meterle al quirófano. Entonces, se parte de ahí. Todo paciente es anestesiado. ¿Por qué están las comillas esas ahí? Porque siempre es importante tratar en la medida que se puede compensar al paciente antes de que ingrese al quirófano. Es cierto que hay veces que no se puede. Llegamos en una emergencia o estamos en una urgencia, una emergencia, el paciente tiene que entrar al quirófano, no tenemos mucho tiempo para hacer gran cosa por ello. Pero hay muchos pacientes que realmente se puede compensar lo más posible antes de entrar al quirófano. ¿Sí? Bueno, de nuevo, a mí no me gustaría compartirles una receta que incluso, qué sé yo, puedo yo estar equivocado hoy en día o pueden salir cosas nuevas mañana o pasado y decir, no, alguien me dijo que use esto, voy a usar esto porque alguien me dijo, no, no es así. La idea de esta charla es hacer que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas, se acostumbren un poquito a investigar un poquito más de la fisiopatología, de lo que presenta el paciente antes de anestesiarle, tener en cuenta eso y en base a eso armar un criterio médico nosotros mismos de por qué voy a usar una droga, cómo voy a usar una droga, en qué momento voy a usar esa droga o cómo voy a emplear las herramientas que tengo a mi disposición. Es cierto que nunca está de más tener una guía, pero eso es una guía, no una receta. Un ejemplo claro de eso antes de avanzar. Los libros nos dicen que tal fármaco tenemos que usar de 2 a 20 miligramos kilo. Listo, pero de 2 a 20 hay un mundo. ¿Y cómo yo sé si voy a usar 2, 10 o 20? Bueno, esa es la guía.
de 2 a 20 es la guía. A partir de ahí yo tengo que adaptar ese fármaco y esos miligramos kilo a mi paciente y a ese paciente en ese momento específico. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí armar una metodología para trabajar? Esta metodología en realidad yo hago con todos los pacientes que van a ser anestesiados, pero hay que tener aún más hincapié en los que son cardiópatas, por todos los riesgos que conllevan, ¿verdad? Primero, tomarle en cuenta al paciente. Segundo, tener objetivos claros de qué es lo que yo quiero hacer con ese paciente o a dónde quiero llegar con ese paciente. Tomar en cuenta todas las herramientas que están a mi disposición en la clínica, donde voy a trabajar en ese momento o en donde trabajo en fijo, porque en muchos lugares en Latinoamérica, por ejemplo, existe el anestesista volante. Yo sé que en Brasil es bastante común, por ejemplo, no trabajo en una clínica específica, sino que me voy de aquí para allá haciendo distintas cirugías. A veces me juntan 2 cirugías en un lado, 2 en otra y te vas. Entonces, tenés que adaptarte a lo que tenés en ese momento, en esa clínica y en ese lugar. Entonces, considera las herramientas que tengo. Y dentro de las herramientas no solamente hablo de drogas y de equipamientos, a ver si tengo o no tengo una máquina de anestesia inhalatoria, sino inclusive las herramientas mías, que es lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, ahora. Capacitarse, agarrar nuevas habilidades, conocer nuevos conceptos, ver cómo trabajan otros colegas, implementar eso. Eso entra dentro de parte de las herramientas que tenemos a disposición también. Pasando ya de eso, vamos a la estrategia específica. ¿Cómo voy a implementar todo lo anterior? ¿Cómo voy a tomar en cuenta el paciente, el objetivo y las herramientas? ¿Y cómo voy a utilizar todo eso en una estrategia específica para ese paciente en ese momento en específico y para ese procedimiento específico? Y lo último que tiene que estar para mí presente en todo tipo de anestesias, la anticipación y la contención. Tenemos que saber o inclusive hacernos en nuestra mente todo lo que podría llegar a pasar. Esto no es ser negativo, es simplemente adelantarse, es ser proactivo, todo lo que podría llegar a salir mal en ese paciente que tiene tal patología. Bueno, este paciente tiende a la hipotensión, listo, sé que esa es una posible complicación. ¿Qué voy a tener a mi disposición para poder solucionar eso si llega a ocurrir? Eso es parte de la anticipación y la contención. Ahora, vamos a hablar un poquito más del paciente. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Van bien? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? ¿No se están aburriendo? Vamos a ir así un poquito hablando en general y después me voy a meter un poquito más específico en 2 o 3 patologías que yo creo que son las que quizá les va a tocar más en la clínica diaria. Por ejemplo, vamos a hablar después del mitrálico, de la dilatada y si nos da el tiempo vamos a hablar un poquito de la hipertrofia del gatito. ¿Sí? Esa es la idea. Hay muchas otras patologías, pero yo tomé estas 3 porque son las que más se van a encontrar. Pero bueno, primero vamos a hablar en líneas generales. ¿Les parece? Ok, muy bien, perfecto. El paciente. El paciente para mí es todo. Yo puedo tener una receta, pero si yo no adapto el paciente, ¿cómo voy a adaptar el paciente a la receta? Yo tengo que adaptar de última la receta al paciente, ¿sí? Entonces, primero que nada, estamos hablando de cardiópatas. ¿Qué patología cardiológica tiene ese paciente? ¿Cuál es el nombre y el apellido de la patología que tiene? Si es un dilatado, si es un mitrálico, si es un hipertrófico, qué sé yo. ¿Cuál es la patología real que tiene? Porque no basta con que me diga el colega, bueno, este es un cardiópata. Bueno, ¿cuál de las cardiopatías? Porque cada cardiopatía tiene otra vez sus características específicas. Si bien es cierto que vamos a ver que hay reglas generales que estaría bueno que cumplamos con todos los cardiópatas, hay cosas bien específicas para cada una de ellas. Entonces, una vez que sabemos qué patología tiene el perro, listo. ¿En dónde estamos parados? Les voy a mostrar después un gráfico de lo que es la clasificación. Así como hablamos de la clasificación de ASA, les voy a mostrar la clasificación de la ACPIN para clasificar los pacientes cardiópatas. Entonces, sé qué patología cardíaca tiene. Ahora, sé en qué estado está mi paciente. Es un paciente que acaba de empezar con su patología. Es un paciente que cursa la mitad de la patología, pero está bien compensado. Su dueño es así, tiki-taka, se le da su medicación ahora, todos los días, no se falla ninguna y viene al control. O es un paciente que se acaban de enterar que es cardiópata, que nunca en su vida tomó ningún fármaco y está respirando por la oreja porque está entrando en un edema agudo de pulmón.
Son distintos estadios y son distintas formas de manejar el paciente. Después, ¿qué otras patologías tiene? Porque hay algo que siempre me dice el querido doctor Sergio Sánchez y tiene toda la razón del mundo. El perro no es un corazón. Si el perro no es un corazón, significa que tiene todo un sinfín de organismos que trabajan uno al lado del otro tratando de llegar a un equilibrio, a una homeostasis. Entonces, ¿tengo otras patologías? ¿Tendría yo que usar un fármaco que no me afecte el riñón si tengo un paciente renal? Tengo un perro o un gato con un hipertiroidismo que tiene el metabolismo por las nubes. Tengo un hipotiroideo que de repente me afecta un poquito en lo que es la hemoglobina y todo lo que es la oxigenación ahí. Y bueno, estaría bueno que sepamos qué otras patologías tiene nuestro paciente y no verle solo como un corazón que está funcionando mal. Después, para mí es muy importante para elegir la premedicación. ¿Cuál es el carácter del perro? Es uno de esos canichitos que están saltando en la mesa, o un pincher, Dios mío, los pinchers, salta, 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 ladra, 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 y entre el medio te mordió 3 veces, y después siguió ladrando. O es un labrador que está tranquilito en el piso, tirado, o es esos labradores que salta, 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 salta también, no se queda un minuto, es un border collie. Tenemos distintos tipos de, para mí, caracteres, perros ansiosos, perros no ansiosos, perro que incluso es imposible manejarle si no queda el propietario esperando hasta que esté dormido. A nosotros nos sirve, por ejemplo, eso es interesante. Si el propietario tiene tiempo, dejarle que se quede con el perro hasta después de la premedicación e incluso cuando le subimos a la mesa y está por ser intubado. Hasta ahí queda el propietario con el paciente. Reduce muchísimo la cantidad de drogas que vamos a tener que usar en ese paciente. Son como los niños, son como las criaturas chiquitas que se sienten más cómodos con su mamá, con su papá, en este caso con el propietario, se siente más cómodo estando ahí, más tranquilito, a que estresado en una jaulita o solo con algún colega que no conoce. ¿Por qué no? Es una estrategia viable. La edad. Si bien es cierto que muchos de los pacientes que tienen cardiopatía, de las cuales yo voy a hablar, sobre todo la dilatada y la mitrálica, son pacientes más en la edad avanzada, hoy en día se están viendo perros más jóvenes. Por ejemplo, un caniche de 5 años con una patología mitral, y bueno, en teoría es un perro relativamente joven, no es lo mismo un caniche de 5 años que un caniche de 17, como mi perrita. ¿Mm? O el otro día vimos un pitbull con una dilatada y el perro tenía 1 año y era un paciente terminal y tenía 1 año. No era un perro de 5 o 6 años, tenía 1 año. Entonces, por más de que se considere que para tener este tipo de cardiopatías de las cuales voy a hablar hoy, se considera más perros de más edad que más jóvenes, también es un factor a tomar en cuenta. Hoy en día se ven perros más jóvenes con estas cardiopatías por algún motivo. También es interesante saber si fue anestesiado antes. Hay muchos propietarios sumamente responsables que te dicen sí, fue anestesiado antes e incluso se acuerdan qué le dieron, porque preguntaron. Y sobre todo si tuvo alguna reacción adversa, algún tipo de droga que le dieron. Si preguntó y tiene anotado, se va a acordar de qué droga fue. No está mal preguntar eso. Otra cuestión importante es, hoy en día el presupuesto vale. Quizás para mí sería interesante mandar a hacer una batería de estudios larguísimas, sin fin, pero a veces el presupuesto no da. Entonces, tengo que adaptar todos los prequirúrgicos que voy a hacer al bolsillo del paciente y a la patología en cuestión. Por ejemplo, si tengo un paciente dilatado que ya le oculté y no estoy oyendo ningún tema eléctrico, pareciera ser rítmico, y bueno, de última puedo pasar de largo el electro y mandarle a hacer sí o sí un ecocardio. Le estoy dando ejemplos, lo ideal sería hacerle ambos, hacerle un chequeo cardiológico completo, pero muchas veces no es suficiente. Pero bueno, también tenemos que adaptar nuestro presupuesto a cuáles podemos hacer. Para la anestesia sabemos muchas veces que la albúmina influye en la cantidad de fármacos que vamos a usar. Entonces, quizás en vez de pedir un perfil súper completo con lactato y todo, bueno, quizás me centro un poquito en el hemograma y en el nivel de proteínas totales de la sangre. O si sospecho que podría llegar a tener alguna renal y hepática, bueno, pido la renal y hepática.
Hay que tratar de dirigir a veces nuestros recursos si no tenemos acceso a todo. Bueno, seguimos con esto. Para mí, por eso se llama así la charla, ¿verdad? Adaptando protocolos a objetivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien claro a dónde quiero llegar, voy a poder usar mejor mis recursos para llegar a ese lugar específicamente que quiero llegar o a eso que quiero lograr. Yo divido mis objetivos, como dice el título, el objetivo primordial, el padre de todos los objetivos es adaptar el protocolo al paciente. Y para eso yo divido estos objetivos en dos. Me dice Paula, se cortó el audio, se escucha mal. Repito esta parte, ¿sí? Para mí el objetivo primordial es adaptar el protocolo al paciente, ¿sí? No el paciente al protocolo, el protocolo al paciente. Y a mí me resulta muy bien, o bastante bien, me resulta dividir estos objetivos en dos, ¿sí? Por un lado, los generales. Todo eso que tengo, todos esos objetivos que tengo que cumplir en cualquier paciente cardiópata, que son objetivos generales, que tienen que estar presentes, no importa si es un dilatado, si es un mitrálico o un hipertrófico, tiene que estar presente, ¿sí? Y por otro lado, son los objetivos específicos. Estos objetivos específicos se adaptan a la patología en cuestión que tiene que ver con ese paciente en ese momento, porque las patologías también pueden ir avanzando. Entonces, es a la patología en ese paciente en ese momento que va a ingresar al procedimiento. ¿Cuáles son algunos de los objetivos generales? Primero, para mí lo más importante es qué procedimiento va a ser. No es lo mismo que me digan que un canichito de 12 años tiene una verruga en la cabecita o en el lomo, que se rascó, se lastimó, se inflamó y está sangrando y hay que sacar la verruguita. Y la verruguita tiene 1 centímetro. No es lo mismo que este caniche, el mismo caniche, pónganle 5 años, que tiene una patología mitrálica, que está empezando, salió afuera en la noche y el pitbull del vecino le dio un buen mordisco y me viene todo roto a las 3 de la mañana. No es lo mismo. No es lo mismo el tiempo de anestesia por el cual va a pasar ese paciente, no es lo mismo el tipo de analgesia que vamos a tener que hacer en ese paciente, la profundidad de los planos, no es lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de procedimiento yo voy a hacer en este paciente cardiópata? ¿Cuál es? ¿A dónde voy a ir con él? ¿Cuál es la duración? La duración también tiene mucho que ver porque a medida que el perro se va enfriando, que va bajando un poquito la temperatura, que va bajando el metabolismo, yo tengo que ir ajustando las dosis de mis fármacos en el tiempo en que ese perro está pasando por ese procedimiento. No es lo mismo una cirugía de 20, 30 minutos que una cirugía de 4 horas. No es lo mismo. También una regla importante en cualquier cardiópata, esto va para cualquiera de ellos, es causar el menor impacto hemodinámico posible. ¿Qué significa eso? Alterar lo menos posible volumen, alterar lo menos posible presión y alterar lo menos posible frecuencia cardíaca y contractibilidad en el corazón. Vamos a ir viendo que eso jugamos un poquito dependiendo de qué patología sea, pero la ley general es el menor impacto posible hemodinámicamente hablando. ¿Sí? ¿Se entendió esto, verdad? Esto va en general. Como si se fijan, es bastante general. Esta en realidad son cosas que solemos preguntarnos en cualquier paciente que va a entrar a un procedimiento y va a pasar bajo anestesia, excepto la última que es el menor impacto hemodinámico posible. Ok, muy bien. Bueno, los objetivos generales en realidad vamos a ir hablando a medida que hablemos de las patologías, o sea, cuando entremos en mitrálico vamos a hablar para los mitrálicos, para los dilatados y para los hipertróficos cada uno. Pero como base tenemos que saber que para saber qué objetivos queremos lograr en estas patologías, tenemos que entender la fisiopatología de la enfermedad en cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar nuestros objetivos muchas veces a la patología o a las patologías en cuestión. Y a veces estamos ahí en el de que me dicen, bueno, pero yo no soy cardiólogo, yo no me sé todo. No hace falta. Que si tenemos un tiempito y si el paciente lo permite,
agarremos algún librito de terapéutica, algún manual de cardiología, algo cortito que nos dé unos tips si es que hay algo que estamos dudando. Nunca se queden con la duda. Para eso existen un montón de textos de consulta que son bien cortitos y bien rápidos. Inclusive podemos hacer uso de la tecnología. Como para poder sacarnos de las dudas de cómo cursa, cómo va la fisiopatología de esa enfermedad en cuestión que está cursando nuestro paciente. Bueno, después vamos a las herramientas. Habíamos hablado de que está nuestra metodología de trabajo, ¿sí? Pacientes, objetivos, porque ya sabemos qué queremos lograr en el paciente. Ahora tenemos que saber cuáles son las herramientas que están a nuestra disposición para poder lograr esos objetivos que nosotros establecimos en esos pacientes. A ver, había dicho yo que el menor efecto hemodinámico posible era deseable en la mayoría de los cardiópatas. Esto estamos hablando siempre en general. Esto es en general, ¿sí? Generalmente se prefieren drogas de efecto corto, que no se mantengan mucho en el tiempo, que si tuviese algún efecto secundario yo pudiera revertir eso rápidamente. Si tengo los reversores, mejor. Si no tengo reversores, pero la duración de la droga es corta, bueno, tengo más probabilidades de poder salir adelante de eso a que si la droga tuviese un efecto muy largo. Después tenemos que tomar en cuenta si vamos a hacer gas o vamos a hacer infusión, eso depende de qué tengamos a mano. Y una cosa sumamente importante es el monitoreo. Esto va para todos los pacientes anestesiados y más aún para los cardiópatas. ¿Por qué? Porque en ellos pequeños cambios pueden representar grandes problemas. Pequeños cambios en cualquiera de sus constantes fisiológicas pueden representar un problema importante de nuestro paciente y la estabilidad de este paciente que está bajo anestesia. ¿Cuáles son las opciones de monitoreo que solemos tener? Podemos tener pulsioximetría. La pulsioximetría nos puede dar bastantes datos de presión arterial, que después vamos a ver un poquito. No me voy a extender mucho, pero vamos a hablar algo de eso. La respuesta de fluidos, inclusive. Tenemos forma de medir marcadores de oxigenación, como la SAFI. Tenemos un capnógrafo. Si tenemos un capnógrafo, nos da muchísimos datos de la hemodinamia, de cómo está el gasto cardíaco. Tenemos un ecógrafo, ni qué decir si tenemos un ecógrafo. Nos da muchísimos datos cuando el paciente ya está entrando en un edema agudo de pulmón, o está entrando en un edema de pulmón, o se está mojando el pulmón, pero todavía no está tan complicado. La verdad que son todas herramientas que nos pueden ayudar a salir bien de estos procedimientos. Otra cosa importante es el nivel de conocimiento de la persona que va a ser responsable de esa anestesia en ese momento. Cuando me hablo a nivel de conocimiento, no me refiero a que tengamos que ser todos súper anestesistas, sino que nos tomemos un pequeño tiempito para saber qué hacen las drogas que están a nuestra disposición, cómo van a afectar esas drogas al paciente, lo que están haciendo ustedes, que es tomar cursos, tomar charlas, y ir aumentando nuestras habilidades para ir usando cada vez más drogas, cada vez incluir más herramientas en nuestros protocolos, que también está muy bueno. Y lo último que yo puse, que es importante, nunca está de más investigar. Hay veces que no podemos saber todo. No somos perfectos, no podemos saber todo, somos humanos, tenemos malos, buenos días, hay veces que nos acordamos de alguna cosa, hay cosas que no usamos todos los días y tenemos que leer un poquito, no pasa nada, tenemos un texto de consulta. Muy bien, continuamos. Hablando siempre de las estrategias generales. Estas son estrategias generales porque después vamos a ir metiéndonos, como les dije, un poquito en cada patología en cuestión. Para mí esto es importante. Bueno, en realidad en todos los pacientes que van a ser anestesiados, pero más aún en los cardiópatas, ¿sí? Primero, esto es algo que he visto bastante y me parece que complica un poco la situación. Hay veces que una persona se encarga de hacer la premedicación, decide esa persona y después viene la otra persona que se va a encargar de la anestesia y esa persona ya tiene que tomar en cuenta lo que le hizo primero el otro de pre y ahí recién tomar en cuenta qué protocolo va a hacer para inducir, para mantener. Eso no está bueno. Lo ideal sería que una sola persona, la persona responsable, se encargue de armar todo el protocolo para el mismo plan. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando hace rato. Esa persona tiene que tomar en cuenta el paciente, el objetivo, las herramientas y qué es lo que quiere lograr con ese paciente y cómo lo va a lograr. Y para saber eso,
tiene que ser la misma persona la que arme este protocolo. Porque la premedicación entra dentro de parte de las herramientas y las estrategias que yo voy a usar en el paciente. Porque depende de eso después quizás qué efectos o qué posibles complicaciones tenga, o qué otros fármacos tenga que usar, cómo voy a compensar con los otros fármacos, las dosis de los fármacos que voy a usar. Entonces, lo ideal es que una misma persona diseñe este protocolo y esa persona se encargue de manejar el protocolo. ¿Sí? Yo puedo decidir, listo, mi protocolo va a ser esto de premedicación, sí, le puedo pedir al colega que se vaya y le aplique, pero tengo que diseñarlo yo, ¿sí? O la persona que va a estar encargada en este momento de eso. Asegurar siempre una vía. Siempre tiene que haber una vía para administrar no solamente fluidos, sino porque cualquier cosa de emergencia, cualquier cosa que salga mal, debe de haber una vía puesta ahí. No podemos empezar el procedimiento sin una vía. A no ser que sea, bueno, una emergencia, esté en un paro respiratorio, bueno, intubamos y entre el medio, entre que está medio dormido, pero no. Primero la vía, no cuesta nada. Estos son procedimientos que van a ser anestesiados en el paciente. La mayoría, ni aunque llegue de emergencia, pónganle una vía. Pónganle una vía, no pasa nada. ¿Sí? La vía tiene que estar hecha. Después, cuando las cosas se complican y queremos hacer la vía, va a ser peor. De por ahí entra en una hipotensión importante y no van a encontrar más esa vía después. Pónganle una vía. Después, siempre contar con algún medio de oxigenación. Cuando digo medio de oxigenación, no significa que todos tengamos que tener un tanque de oxígeno o un condensador de oxígeno. No, no es necesario. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sobre todo si hacemos procedimientos de anestesia. Sería lo ideal que tengamos, aunque sea un pequeño tanque de oxígeno o un condensador de oxígeno que esté a nuestra disposición. Pero si no lo tenemos, aunque sea tengamos una ambú a mano. No dejemos que el ambú esté guardado en un cajón allá abajo en el fondo escondido y que nadie sepa dónde está. El ambú tiene que estar a la vista de todos para poder ser utilizado en cuestiones de emergencia, ¿sí? Otro tema, todos tienen que ir intubados, todos. Se pierde muchísimo tiempo si tienen algún problema y ahí recién ustedes están intentando intubar. Imagínense tener el perro de pancita acá ya todo atado sin intubar, entró en apnea, empezó con algún edema de pulmón, empezó a mojarse el pulmón, algo que haya pasado, entró en una broncoconstricción, lo que sea, y ustedes ahí medio acostados tienen que desatar el perro, tienen que dar la vuelta al perro, hacer toda una maniobra para intentar intubar. Perdieron minutos valiosos. El paciente tiene que entrar ya intubado directamente. Monitoreo continuo, sobre todo en el cardiópata. Como les había dicho, pequeños cambios en la constante fisiológica de este paciente pueden llegar a armar grandes líos. Entonces, siempre con los ojos en el monitoreo. ¿Sí? Otro tema, vamos a hablar después de los montos, la cantidad de fluido. Estos pacientes generalmente tienen líos con el volumen, entonces no toleran grandes cantidades de volumen. Cuidado con la cantidad de fluidos que le dan a un cardiópata. Mantener al paciente normotenso o levemente hipotenso nos ayuda a disminuir la poscarga. Vamos a ir viendo después por qué esto. Esto es una regla para la mayoría de los cardiópatas también. Mantener la presión normal o ligeramente más abajo hace que la salida de ese gasto cardíaco fuera, que encuentre menos resistencia en los grandes vasos, entonces sea un poquito más fácil de que el gasto cardíaco se mantenga. Cuando digo leve hipotensión, no me imagino una caída importante de hipotensión, un poquito. Eso es lo que normalmente buscan muchos fármacos que se le dan en el tratamiento del día a día, inclusive a los cardiópatas. Por ejemplo, los IECA o los beta bloqueantes, eso es lo que buscan, bajar un poquito esa presión y mantener levemente la hipotensión o normotenso a un paciente de esto, porque la hipertensión a estos pacientes les complica. Una bomba que ya le cuesta sacar sangre fuera del corazón, que encima encuentre resistencia a la salida, no es bueno. Siempre tomen en cuenta qué fármaco está tomando ese paciente. Y tratamos de evitar cualquier fármaco que sea proarrítmico o que tienda a causarme arritmias cardíacas. Y lo último significa ventilación a presión positiva, ¿sí? Esto también es algo que vamos a hablar un poquito después. En algunos casos es de utilidad que ustedes le respiren a presión positiva al paciente.
No hace falta que sea una máquina de ventilación mecánica, yo estoy hablando hasta de un ambú o una bolsa reservorio de la máquina de anestesia. ¿Voy bien hasta acá? ¿Se entendió? Ah, y acá tengo una preguntita. Dice, ¿qué opina respecto a la medicación habitual que reciben los pacientes? ¿El día de la cirugía deben tomarlo? Esa es una muy buena pregunta, Sebastián. Yo me hago esa pregunta todos los días y te soy sincera, depende. Depende de qué esté tomando el perro, depende de qué esté tomando el perro y qué tan complicado esté ese perro. Vamos a ir hablando un poquito después de eso cuando hablemos de los mitrálicos y los dilatados, que yo les suelo pedir que dejen de tomar y que les digo que tomen, o inclusive que les refuerzo antes de la cirugía. Sí, déjame ya te respondo eso. La estrategia, como les había dicho, otra estrategia específica, voy a hablar a medida que vayamos avanzando con las patologías. Dice, ¿qué fármacos darían proarritmia para evitar? Sí, Marcela, vamos a ir hablando un poquito más después de eso cuando hablemos de algunas drogas específicas. Dame un minutito que eso vamos a ir respondiendo. Dice, doctora, y en el caso el paciente no esté medicado, ya que recién se diagnosticó la patología, pero no es necesario de medicación aún. Si no necesita medicación porque, por ejemplo, está en un estadio inicial, no hace falta. Generalmente, si no necesita medicación es porque es un paciente estable hemodinámicamente y te va a permitir hacer el procedimiento sin mucho lío. Vamos a ver después eso también en la clasificación. A ver, tengo una preguntita más. Dice, doctora, tengo una consulta y quiero que me corrija si hice bien o mal. Hace poco me tocó operar a una paciente con enfermedad periodontal. Tuve que extraerle muchos dientes, entre ellos molares y premolares. Extracción que sangran mucho. El paciente es un Cocker Spaniel, 12 años, le hace ecocardiograma y le sale un pequeño soplo. Ok, el soplo supongo que le habrán ocultado. La cardióloga le receta Pimobendan, 5 miligramos kilo, 10 días antes de su cirugía y de por vida. Se le hace la premedicación, lidocaína intravenosa, luego ketamina, silaxina y midazolam, y propo y se intuba al paciente. Aguanta bien 2 horas y media hora de cirugía, pero me hace apnea 3 o 4 veces. Se la embucea y vuelve a respirar normal. Yo le hice 10 miligramos kilo, hora de fluido. Mi nombre es Alan Gómez. Soy colega, Alan, me parece que te conozco, Alan Gómez. Soy colega de Paraguay. También, si el Pimobendan le debo cortar el día de la cirugía. Ok, Alan. Déjame, te voy a responder eso, si me puedes esperar un poquitito, cuando hablamos de patología, ¿sí? Acá dice que es un Cocker Spaniel y tenía un soplo. Lo que pasa es que me decís que le recetaron Pimobendan. ¿Le habían diagnosticado una dilatada o un mitrálico? Porque el Cocker es una de las únicas razas medianas que puede tener los dos tipos de patología. Respóndeme eso y después cuando hablemos de patologías te voy a decir mi opinión. Ah, mitrálico. Perfecto, perfecto, Alan, mitrálico. Dame unos minutos que entro en las patologías y ahí hablamos de eso, ¿sí? Lo mismo con los pacientes hipertensos que reciben medicación de hipotensión durante el proceso con los gases anestésicos. Sí, también, dame un minuto. Cuando entremos en las patologías les voy a responder eso, ¿sí? Bueno, siguiendo con nuestro tema. La anticipación y la contención para mí es importante en cualquier patología anestésica. Cualquier procedimiento anestésico, cualquiera. Pero más, de nuevo, hablando de los cardiópatos, porque estos se descompensan muy fácilmente. Lo ideal es que sean proactivos. Como les había dicho, ustedes tienen que preparar planes de emergencia A, B, C, D, F, G y hasta lo que sea. Hasta Y si pueden. Tomar en cuenta todos y cada uno de los que puede salir mal y tener planes de contingencia para esas cosas que pueden llegar a salir mal. Y otra cosa muy importante, el equipo que está con ustedes, así sean 2, 3, 4, 5, 6 o 7, tiene que saber qué puede salir mal y si sale algo mal, cuáles son los pasos a seguir, quién se va a encargar de qué y cómo lo van a hacer. Porque en el momento de la emergencia a veces empezar a pensar en todas esas cosas es liarse con todo. Yo desde antes de anestesiar al paciente tengo que saber que si algo va a salir mal, ¿qué puedo hacer para que eso, revertir esa situación? ¿Y quién de mi equipo se va a quedar conmigo a ayudarme con esa situación?
Por ejemplo, yo me voy a encargar del RCP y mi colega se va a encargar de cargarme los fármacos y administrarle esos fármacos a ese paciente. Después yo me paso a cargar los fármacos y ella entra a hacer RCP cuando yo le pido el cambio. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, pero tenemos que tener posiciones bien claras de qué tenemos que hacer cada uno ante una emergencia. ¿Sí? A ver, tengo 6 mensajes más. Dice, al utilizar... Creo que en fluidos cardiópatas, sí, vamos a hablar de la cantidad de fluidos en cardiópatas, cuántos miligramos kilo es. Al utilizar un ventilador desechable, los que se usaron en la pandemia, que son de plástico, ¿cuál fue su experiencia? Ok. La verdad no tuve ninguna experiencia con estos desechables. Yo tengo un ventilador de esos reflectivos, también trabajé con los de fuelle y la verdad la mayoría me gusta. Lo máximo hay que tener en cuenta es si son delicados para manejar pequeños volúmenes tidales para pequeños animalitos o no. Pero la mayoría de los anestesias que están viniendo están funcionando bastante bien. Dice otro, tener listos suero, norepinefrina, atropina ya diluidos. Déjame. También vamos a ir viendo después eso cuando hablemos de emergencia, ¿sí? Denme un minutito. Déjenme entrar primero en esto. Aunque no lo crean, las clasificaciones son importantes porque nos dicen dónde estamos parados frente a este paciente y qué podemos esperar de estos pacientes. Así como al principio hablamos de la clasificación, el ASA, ahora estamos hablando de lo que es el ACVIN. A, B1, B2, C y D. El A es un perro predispuesto, hay algunas razas que ya tienen predisposición. El B1 es alguien que tiene soplo, pero no tiene remodelamiento cardíaco, no tiene síntomas. El B2 es alguien que tiene soplo, ya se ve remodelamiento cardíaco en el ecógrafo, pero no tiene síntomas. Generalmente B1 y B2 son bastante estables durante la anestesia, son bastante estables hemodinámicamente y nos permiten utilizar distintos fármacos, distintas herramientas sin muchos problemas. Los más complicados son el C y el D. El C ya tiene signos clínicos, generalmente toma un montón de fármacos si es que está compensado, y el último a veces nos llega si es un paciente que nunca tomó ningún fármaco o era un C que se descompensó muy mal. Es útil saber en dónde estamos parados con esto. Acá voy a responder a lo que me habían preguntado en la fluidoterapia. En el paciente cardiópata, que ya tiene problemas generalmente de hipervolemia, no es bueno recargarle con demasiado fluido, ¿sí? Esa es la verdad. Es el mínimo posible para mantener una vía permeable, ¿sí? Lo que normalmente solemos usar es 2 a 5 miligramos kilo. Por supuesto, depende del paciente. Si es un paciente que está hemodinámicamente estable, por ejemplo un mitrálico que acaba de empezar con la patología, capaz que nos tolere un poco más de suero. Pero más o menos va de 2 a 5 miligramos kilo hora, ¿sí? Porque esto es normalmente para mantener esa vía permeable y aportar algo de volumen. No es mala idea pensar en dextrosa, ¿por qué no? También nos aporta un poco de energía al corazón, que no va mal, solamente que tienen que tener en cuenta que acá no hay sodio, no hay nada, acá es directamente agua y dextrosa, ¿sí? Dice, ¿un paciente bien perfundido es a uno normotenso? No necesariamente, no necesariamente, no. Muchas veces usamos bolos de fluidos para poder estabilizar la presión de un paciente que va a responder a un bolo de fluido. Porque por la ley de Frank-Starling, si vos le das más volumen al corazón, por ende se va a contraer más y va a mantener la presión. Pero en un paciente cardiópata no es tan recomendable eso. Si bien es cierto que si el perro está sumamente deshidratado, necesita suero, sí, le hago suero. Pero si estamos hablando de una cirugía de elección con la cual el suero va a ser solamente para mantener dosis mínimas posibles, es mantener una vía permeable posible para pasarle drogas. Pero no necesariamente significa que va a estar normotenso por estar bien perfundido, ¿sí? Eso depende de muchas otras cuestiones. Dice, doctora, ¿utiliza soluciones hipotónicas en cardiópatas? Yo personalmente no. Sé que hay gente que las usa por el tema del sodio, ¿verdad? Por la retención de sodio y demás. Yo personalmente no. Yo trato de usar un cristaloide. Me gusta más el lactato de Ringer que el Afisio, porque es un poco más equilibrado, pero uso indistintamente más Ringer que Fisio,
o inclusive un poquito de dextrosa, porque es solamente para mantener. Esto no está hablando de reposición de volumen, esto es solamente mantener esa vía permeable y mantener algo de fluido en este paciente. ¿Sí? Bueno, es cierto que hay que tener en cuenta también si tenemos algún paciente renal, si este paciente está tomando diuréticos, hay que tratar de compensar. Y si a veces por algún motivo nos pasamos un poquito con el fluido, no es mala idea usar algún diurético para tratar de compensar eso. ¿Sí? Ahora hablando del monitoreo, ¿se entendió esta parte de la fluidoterapia? ¿Sí? Estos pacientes toleran muy mal el exceso de fluido. ¿Sí? Salina y dextrosa, sí, sí, también. También es una buena idea, salina y dextrosa, sí, siempre y cuando respetes las dosis máximas de 2 a 5 miligramos kilo, lo menos posible, sumando ambas. O si tenés una salina destrozada, bien, también es más raro que consigas, pero sí. ¿Qué pasa con los factores de coagulación en pacientes medicados? Depende de qué patología estemos hablando. Si estamos hablando de un mitrálico o un dilatado, bueno, mucho problema con la coagulación no va a tener. Sí, es cierto que se enlentece un poquito el funcionamiento en sí del circuito entero, pero no he visto mayores problemas de coagulación en pacientes mitrálicos dilatados, no así en los felinos. Los que tienen hipertrófica tienden a tener trombos justamente, que es lo que vamos a hablar al final. Dicen, ¿qué proporción podríamos combinar la salina más dextrosa? Y depende de qué quieras hacer. Si es un paciente, por ejemplo, que está hace horas sin comer, bueno, ¿por qué no un poquito más dextrosa que salina? No te olvides que en este caso es no corregir nada. Esto es solamente mantener un poco de fluido en el paciente. A estas dosis de 2 a 5 miligramos kilo es bastante poquito. Es más para mantener la perfusión que otra cosa. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es monitoreo, ¿sí? Yo puse acá, monitoreo, hay un sinfín de cosas que pueden hacer y a lo que pueden llegar a tener acceso ustedes, pero puse lo que más comúnmente tenemos nosotros en Latinoamérica a nuestra disposición. La pulsioximetría, que como todos sabemos nos da en porcentaje cómo está saturando la hemoglobina del paciente. 91 a 94, 86 a 90 o cuando estamos frente a una hipoxia severa. Pero aparte de eso nos da un dato muy importante sobre la presión. Nosotros la mayoría usamos manguitos oscilométricos y a veces fallan porque ajustamos más, porque ajustamos de menos, porque se movió el paciente. Entonces está bueno corroborar que la medición de presión oscilométrica esté de acuerdo con la curva petismográfica. Fíjense en el lado izquierdo. Esa primera curva lila clara es como se debería de ver una curva normal. Esa pequeña muesca que está ahí representa la incisura dicrótica o el cierre de la válvula aórtica. Eso significa que esa tiene que estar un poquito más cerca de la presión arterial media. Si esa incisura baja mucho o sube mucho o cambia la forma de esta curva, también nos puede dar datos de cómo está la presión del paciente. Fíjense que vasoconstricción severa, cómo se achica la onda y esa curva se va a subir más hacia la parte de arriba. Moderada no se achica tanto y está la incisura dicrótica ahí cerca de la parte de arriba, pero no tanto. Si tenemos vasodilatación, esa curvita o esa muesquita va a caer cada vez más para abajo. A medida que sea más severa la vasodilatación, que por ende vamos a aprender presión arterial, va a ir cayendo hacia abajo, hacia línea de base de esa curva petismográfica. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se nota? Esa muesquita nos puede dar una idea de cómo está la presión arterial media. La presión arterial media es la que mantiene la perfusión a los tejidos. En un paciente cardiópata, normalmente, si está compensado, puede llegar a bajar hasta 65 y no más. Si es un paciente semidescompensado, tendríamos que tratar de que no baje a más de 70 la presión arterial media. La media es la que nos habla de la perfusión de los tejidos, de no perder perfusión de los tejidos, que probablemente el que primero va a perder va a ser el riñón. Entonces, la formita de la curva que nos traza el petismógrafo también es una buena idea para ver cómo está la presión de este paciente. La capnografía también, aparte de darnos datos de cómo si intubamos bien, si no intubamos bien, si tiene algún moco en el traqueotubo, si hay hipoventilación y demás,
nos puede ayudar a ver cómo está el gasto cardíaco. Para mí eso es importante en un cardiópata. Si nosotros estamos respirando a este paciente a una frecuencia constante, una presión constante, o el paciente está respirando por sí solito y no cambian los patrones de respiración, el CO2 debería de mantenerse más o menos estable en el tiempo. Si por ende, con este patrón respiratorio que sigue igual, empieza a caer el CO2, significa que estamos perdiendo perfusión a los tejidos. Y si estamos perdiendo perfusión a los tejidos y no hay una hemorragia en la cirugía, significa que estamos perdiendo gasto cardíaco. Y si perdemos gasto cardíaco sin hemorragia y sin cambio en los patrones respiratorios, probablemente significa que el corazón se está contrayendo menos y está recibiendo menos volumen de entrada, menos precarga, y está cayendo el gasto cardíaco y tenemos que armar alguna maniobra para solucionar eso. Por ejemplo, en un dilatado quizás tengamos que echar mano de alguna dobutamina para lograr que este corazón se contraiga más y mantener el gasto cardíaco. Por lo tanto, la canografía es sumamente útil. Ni que hablar de la presión arterial, es algo que hoy en día debería de estar en todo paciente anestesiado, pero en el cardiópata es muy importante. Como habíamos dicho, si tenemos una presión muy elevada, le vamos a estar dificultando la salida de la sangre o la expulsión de sangre al corazón por fuera, porque ya es una bomba que no está funcionando bien. Entonces, si todavía le pongo más presión a la salida porque está hipertenso el paciente, estoy dificultando esto. Entonces la presión arterial nos hace ver qué podemos hacer más. Quizás está hipertenso porque la analgesia no es suficiente, quizá le falta un poquito más de plano, quizá depende de la patología, es necesario que echemos mano de algún fármaco que nos vasodilate un poquito para bajar la presión, o que si hubiese alguna patología asociada, qué sé yo, algún renal que está con la urea muy alta y por ende está con hipertensión, tendríamos que ver qué podemos hacer para ir bajando estas presiones. Así que monitorear la presión arterial en un cardiópata es muy, muy importante. ¿Vamos bien hasta acá? Después de esto vamos a hablar solamente un poquito de ecografía y después ya entramos en las patologías. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? Ok. El uso temprano de norepinefrina se puede usar en pacientes sépticos. Bueno, depende en qué estadio esté tu paciente séptico. ¿Sí? El paciente séptico inicial es un paciente que está hipertenso. El paciente séptico terminal es un paciente que está hipotenso y depende. Ahí tenemos que ver si no nos conviene primero manejar el CO2 del paciente, cómo está, si está taquipnéico. La verdad que ese es un tema para hablar un poquito más largo. ¿Sí? Bueno, volviendo a la ecografía. Hoy en día la ecografía es una herramienta sumamente importante cuando hablamos de cardiópatas, sobre todo los que están entrando en edema pulmonar. No hace falta que sea un edema pulmonar imposible, estamos hablando de un pulmón que empieza a mojarse. ¿Sí? Fíjense cómo hacer una ecografía de tórax, ahí como está mostrando el doctor Sergio Sánchez ahí con el pacientito. Puede ser parado, puede ser acostado, puede estar el paciente ya acostado en el procedimiento, y si tenemos un ecógrafo cerca, acercamos el ecógrafo. El ecógrafo inclusive nos puede ayudar a saber si estamos reclutando alvéolos, pero bueno, eso es para otra charla. Para esto estamos hablando de buscar líneas B. ¿Cuáles son las líneas B? Son las líneas que parten de la pleura, estas líneas blancas que parecen colas de cometa, que van hasta el fondo donde está el campo del ecógrafo. Fíjense ahí abajo. Miguel Gutiérrez, 10:58 p.m. ¿Cuáles serían las presiones normales de un gato y un perro? En los libros salen distintas presiones. Sí, hay veces que no se ponen de acuerdo. Yo tomo en cuenta que para un perro tomo 13.8, 13.9 y en un gato me animo a tomar hasta 14.8, 14.9, más o menos. Igual toma en cuenta que si el gato está histérico en la mesa y está enojado, capaz que la presión esté un poquito más alta y sea normal para ese gato en ese momento. Pero vamos a hablar de gatos estables, normales, y de perros normales en ese momento. 13.8 y 14.8 más o menos. Bueno, volviendo a las líneas. Ahí abajo, en la parte derecha, en la parte de abajo van a ver, son dos ecografías distintas. El de la izquierda es normal. Así se vería un pulmón normal. La pleura y sin líneas B. Ninguna línea B que cruce de ningún lado de acá.
todas líneas horizontales. Estas líneas verticales que van de la pleura al final del campo acá de la ecografía son las líneas B. Eso significa que el pulmón está mojado. Puede estar empezando a mojarse o a medida que se vayan llenando de cada vez más líneas B, o esté directamente toda blanca la pantalla, una gran línea que se mueve de aquí para allá, tenemos un edema agudo de pulmón importante. Ahí arriba se ve que moviendo en todo el tórax del animal el ecógrafo, directamente vamos a poder ver distintas partes del pulmón, porque hay veces que zonas del pulmón están mojadas y otras no. Pero es bueno ir recorriendo todo el tórax del paciente. Y ahí a la mano izquierda se ve que si tenemos líneas más separadas, una entre ellas más o menos 7 milímetros, el edema no es tan grave todavía, está en el intersticio. A medida que esas líneas B se van juntando cada vez más 3 milímetros, estamos entrando en un edema alveolar. Cuando el agua llegó al alveolo, se complica todo, porque ahí no hay ventilación, no entra aire a esos alveolos y por lo tanto se dificulta el intercambio gaseoso. Y cuanto más zonas del pulmón entren en ese shunt, en donde está todo lleno de agua directamente el alveolo y no deja entrar el aire, vamos a tener menos hematosis, menos oxigenación en este perro. Entonces, cuanto menos líneas B tenemos, es más tratable el edema. A medida que se va complicando, más líneas o directamente una línea B gigante, estamos entrando en un edema agudo de pulmón. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces vamos a estar anestesiando perros que ingresan ya con un pulmón semi mojado y por algún motivo nos pasamos de fluido, se complicó algo, se alargó la cirugía, pasó algo, pueden ir entrando en un edema agudo de pulmón. Entonces, si tenemos a mano un ecógrafo, bienvenido sea. Es una herramienta más para monitorear estos pacientes. Bueno, vamos bien hasta acá. Estoy hablando muy rápido, estoy hablando muy lento, ¿se me entiende algo? Prometo que las preguntas que me estaban haciendo un poquito más arriba vamos a ir sacando ahora a medida que entremos en las patologías, ¿sí? Muy bien. Bueno. La patología mitrálica, la cardiopatía mitral degenerativa o valvulopatía mixomatosa. Esta es para mí una de las patologías que más van a tener que anestesiar probablemente ustedes en la clínica diaria, porque muchos de nuestros pacientitos tienen esta patología de base y vienen después por cualquier otra cosa y deben de entrar al quirófano. Dice, además de furo, ¿hay algo más que podamos hacer por estos pacientes hematosos? Sí, hay algunas cuestiones que vamos a nombrar después, pero sí hay. Dice, Doc, no comprendo, cuando se refiere a la presión 14,8 o a algo así, sí, o sea, estamos hablando de la máxima y la mínima, o sea, la sistólica y la diastólica. En el perro yo considero que la sistólica es 13, la diastólica 8 o 9. A veces varía un poquito. Y en el gato, la sistólica es de 14 y la diastólica es de 8, la máxima y la mínima. Hace un ratito estábamos hablando de otro tipo de presión que es la presión arterial media, que no corresponde a la mitad de la sistólica ni de la diastólica, sino es esa presión que mantiene la perfusión de los tejidos, está un poquito más cerca de la diastólica, pero es una presión arterial media que normalmente calculan los equipos. También hay una fórmula para calcular a base de la diastólica y las sistólica y diastólica. Pero yo me refiero a la máxima y la mínima, sistólica y diastólica, 13,8, 14,8, en gatitos. ¿Se entendió, Griselda? Si se entendió, voy a entrar directamente en lo que es la mitrálica, ¿sí? No voy a ponerme a explicar a grandes cómo es la patología, voy a tratar de centrarme así en esos puntos importantes que nos tienen que, o tenemos que tratar de entender de la fisiopatología de esto para poder llevarlo al procedimiento anestésico, ¿sí? O sea, 140, 80, sí. Hay algunos equipos que directamente marcan 14, otros te marcan 140, 80, sí, 14, 8, sí, es lo mismo, Joana. Depende del equipo, algunos te marcan con el 0, otros sin el 0, sí. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que es la patología mitrálica en este caso? Primero que se dan razas pequeñas. Pinscher, Yorkshire, Pugs, que aparte tienen un montón de cuestiones, pero sí, también Pugs, caniches, malteses, shih tzus, todos estos perritos, ¿sí? Razas pequeñas. Lo que pasa es que la válvula mitrálica, que debería estar así bien cerradita, abrirse y cerrarse, empieza a funcionar mal, se arruga y deja un espacio. Entonces deja regurgitar sangre del ventrículo hacia el atrio cada vez que hay una contracción. Eso es lo que pasa. Un mal cierre de la válvula mitral, ¿sí? Pasa sangre otra vez hacia el atrio en la sístole. ¿Qué es esta patología? Esta es una patología que tiene una disfunción diastólica, no es sistólica. En teoría, la sístole está conservada en este paciente a no ser que esté ya en una etapa avanzada. El problema es el llenado en este paciente. ¿Sí? Cuando está en nuestros estadios iniciales, el B1, el B2, en donde hay soplo, pero casi no hay remodelamiento cardíaco, o hay remodelamiento cardíaco, pero no tiene síntomas, normalmente ese canichito, vamos a hablar del caniche porque es el más común, este es un paciente que hemodinámicamente nos permite trabajar bastante tranquilo, porque no hay un déficit de gasto cardíaco muy importante. ¿Sí? El problema está a medida que va avanzando ese pacientito, ya viene con otras medicaciones de por medio. ¿Sí? A medida que avanza la patología también hay una cardiomegalia, tenemos retención de sodio, tenemos menos gasto cardíaco, y ni qué decir cuando ya estamos entrando en edemas de pulmón. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con estos chiquitos? ¿Sí? Este es un videíto de un mitrálico. Le voy a dar play. Paciente del doctor Sergio Sánchez. Este es un caniche, 9 años. Este paciente ya vino con disnea, ya vino con sintomatología, tenía una disnea severa. Fíjense cómo está inquieto, trata de respirar, sus dueños le acarician, le dicen calma, está taquipneico, está tratando de compensar la falta de oxígeno que tiene, respira con frecuencia cardíaca aumentada. Le hacemos una ocultación, le hacemos una anamnesis, el doctor le hace un ecocardio y ¿qué se ve? Se ven estas líneas B que les había dicho, que significa que su pulmoncito estaba empezando a mojarse, en realidad bastante porque las líneas eran bien gruesas. Se le hace el ecocardio y se ve, fíjense cómo la válvula mitral parece una manito, acá. Esto no debería ser así, debería ser una liñita, esto es como una mano que se abre y se cierra mal. Esa es la patología que tiene este canichito. ¿Ven? Ahí ya tenemos 2 de 3. Sabemos que el paciente tiene 9 años, sabemos que vino con sintomatología, sabemos que tiene una patología mitral y sabemos que es un paciente que está descompensado. Este pacientito vino así porque no sabían que era mitrálico, entonces no tomaba ningún tipo de medicación. Listo, pasamos al siguiente. ¿Qué tengo que hacer yo con este pacientito? Dice, doctora, pueden salir líneas B del pericardio. Digo líneas B porque se observa la línea bien hiperecoica del pericardio y a partir de ahí se observan las líneas B para abajo. No es que salen del pericardio, sino que en el momento en que estás haciendo la ecografía, al poner la imagen, se tiene que ver que esas líneas empiezan ahí arriba en el pericardio y llegan hasta ahí abajo, hasta el fin del cuadro de ecografía. Bueno. ¿Qué tengo que hacer con este canichito que me vino de esa cuestión? Este paciente en realidad ya es un paciente descompensado. Puede ser que venga compensado y que no sea tan complicado, pero ¿cuáles son los objetivos en un paciente mitrálico? Esto estamos hablando ya de objetivos específicos para la patología en cuestión. Primero, tenemos que disminuir moderadamente la resistencia vascular periférica. ¿Qué significa eso? Estábamos hablando hace rato. Un paciente normotenso o levemente hipotenso. Eso hace que se reduzca la poscardia, que sea más fácil que el corazón eyecte sangre a la salida de los grandes vasos y que esos vasos no estén ajustaditos, hipertensos y que no se me salga, no me dificulte más la salida de sangre del corazón. Entonces, normotenso o leve hipotensión, disminuir resistencia vascular periférica moderadamente. Nada que sea hecho demasiado funciona bien. Estamos hablando del leve. Esto es tratando de lograr un equilibrio, un poquito, ¿sí?
2. Lo ideal en estos pacientes es mantener la frecuencia cardíaca o elevar levemente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esto mantiene el gasto cardíaco. Como hay un reflujo de sangre para atrás hacia el atrio, probablemente no todo el gasto cardíaco va a estar saliendo para afuera. Entonces, si mantenemos, o sea, si baja la frecuencia cardíaca, vamos a perder un poquito de gasto cardíaco. Si esa frecuencia cardíaca se mantiene o se eleva levemente, el gasto cardíaco no se va a reducir, ¿sí? También eso reduce un poquito la precarga, o sea, toda esa cantidad de sangre que va a entrar un poquito menos si la frecuencia cardíaca es un poquito más alta, o igual a lo que entró en el paciente, ¿sí? Esto mantiene el volumen en la diástole, ¿sí? Vamos a ir viendo después cómo hacemos esto con ciertas drogas. El tema es que, volviendo a los pacientes mitráticos, si es un B1, un B2, alguien que está empezando la patología, muchas veces con mantenerle la frecuencia cardíaca es suficiente. Si es un paciente ya un poquito más descompensado, elevar levemente la frecuencia cardíaca está bueno. Levemente, no demasiado. Todos sabemos que si el paciente empieza taquicardia así de esta manera, no puede llenarse bien y también vamos a tener problemas. Siempre hablamos de pequeños cambios, no de grandes cambios, ¿sí? Tenemos que evitar la hipertensión. Eso significa que si es un paciente terriblemente nervioso, ansioso, que está con la adrenalina por las nubes, pensemos en una buena premedicación que calma a este paciente, que baje ya un poquito la presión desde la entrada, que no esté nervioso, que no esté hipertenso. Como habíamos hablado de la hipertensión, nos dificulta la salida de sangre de este corazoncito. Y podríamos considerar ventilar nosotros a presión positiva a este paciente. Les voy a explicar por qué después. O sea, respirarle nosotros con un ambú o respirarle nosotros con la bolsa reservorio a este paciente, o si tienen acceso a una ventilación mecánica, bien. ¿Por qué? Porque trae beneficios para este paciente que generalmente tiene un exceso de volemia, no para todo, para este. A ver. Bueno, seguimos con nuestro ejemplo. Este era nuestro canichito que vino de esta manera. A este paciente yo le pregunto, ¿qué edad tiene? Este tenía 9. No era ni demasiado viejo ni demasiado joven. Listo, ya sé que puedo usar ciertos fármacos y ciertos fármacos no, dependiendo de la edad. ¿Qué otra patología tiene? ¿Es renal? Tengo que tomar en cuenta si es renal. Si tiene un Cushing, muchos de los Cushing, por ejemplo, que toman, tengo una laguna mental. Este fármaco que es específico para el Cushing, que este laboratorio acá en Argentina, Chemovet, tiene, ya me voy a... Trilostano. Trilostano, ahí está. Sí, señor, trilostano. Tenía una laguna mental. El trilostano, por ejemplo, genera ahorro del potasio. Y si este paciente le están dando o está tomando espironolactona, tenemos doble ahorro de potasio. Eso significa que vamos a tener un problema de conducción en el corazón. Hay que tomar en cuenta que hay fármacos que tienen interacciones, ¿sí? Otro tema, está tomando furosemida, está tomando torazamida, son todos diuréticos de asa que bajan la precarga, pero también así bajan un poquito la presión. Y si está tomando IECAS, ni qué decir, también nos baja la presión por la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Toma amiodarona, toma algún antiarrítmico. ¿Qué está tomando este paciente? Este paciente es obeso, es hipotiroideo, toma T4, toma alguna otra cuestión. Bueno, todo eso tengo que saber para poder elaborar el protocolo para estos pacientitos, ¿sí? Sí, no es necesario que se acuerden de memoria todas las interacciones. Les prometo que hay un montón de aplicaciones que son excelentes, que en un minuto entramos en el teléfono y buscamos ahí cuáles son las interacciones. Pero siempre si tienen una duda, consulten. Estos son algunos fármacos, así yo les puse un ejemplo de todo lo que podríamos llegar a tener en nuestras clínicas. Por supuesto que nosotros tenemos que adaptarnos a las herramientas que tenemos, pero esto podría llegar a ser todo lo que encontramos normalmente en Latinoamérica. Midazolam-diazepam, tiletamina solazepam, ketamina, propofol, etomidatos más raro, alfa-salona más raro, pero podría llegar a ser, acepromacina, fentanilo, remifentanilo más raro, pero hay, morfina, hay gente que tiene acceso a metadona, butorfanol, tramadol, algún AINE como el meloxicam, el flunixin, carprofeno, algún coxib, dipirona, corticoides y gases. Vamos a suponer que este es nuestro arsenal. ¿Qué dice?
A un perro con Cushing y con hipertensión es mejor manejar con amlodipino en lugar de ramipil. Bueno, eso ya es cuestión del médico tratante, ¿sí? Eso ya tiene que ver con el médico que está tratando al paciente y que va a considerar la mejor opción para ese paciente. Lo que vos vas a tomar en cuenta es cuál de las drogas usó tu colega o usaste vos, como para poder ver cuál es la interacción con las drogas que va a usar en la anestesia. Pero eso depende mucho del colega que le está tratando, ¿sí? Después tenemos algunas drogas de emergencia que está bueno que se haga la diferencia entre la dopamina y la dobutamina cuando estamos hablando de un paciente cardiópata, no de un paciente normal. La dopamina, a ciertas dosis, tenemos un efecto del inotropismo, o sea, tenemos más contractibilidad cardíaca, pero también tenemos más frecuencia cardíaca aumentada. Y a otra dosis podemos llegar a generar resistencia vascular periférica, o sea, aumentar la presión de este paciente. Y además estimulamos la liberación de noradrenalina, que puede llegar a tener unos efectos proarrítmicos, por ejemplo, la dopamina. Por lo tanto, tanto para un mitrálico como para un dilatado, sobre todo para el dilatado, más todavía yo prefiero la dobutamina que la dopamina. ¿Por qué? Porque la dobutamina genera un efecto de mejor contractibilidad, con leve aumento de la frecuencia cardíaca, pero no afecta tanto la presión arterial, a no ser que te pases de dosis. Pero a dosis correcta generalmente afecta muy poco a la presión arterial. Si la presión arterial aumenta con la dobutamina es porque mejoró el gasto cardíaco, pero no porque genera hipertensión en sí por contracción de los vasos. ¿Me explico? ¿Mm? Lo que sí hay que tener cuidado cuando usamos dobutamina es que si este paciente en cuestión está tomando, por ejemplo, un atelolol o un sotalol o un propanolol, que son beta bloqueantes, cuando queramos usar la dobutamina, no nos va a hacer el efecto que estamos esperando. Respondiendo a la pregunta que hizo uno de los colegas ahí, yo sí le pediría a este paciente que va a entrar al quirófano, si tengo tiempo, que deje de tomar los beta bloqueantes un día antes de la cirugía. Sobre todo si voy a tener algún problema y voy a necesitar dobutamina. ¿Sí? Bueno, esto es hablando en general. Ahora vamos a entrar en ejemplos de cómo haría yo un protocolo para este canichito del cual estábamos hablando, el mitrálico del cual estábamos hablando. Siempre estas son opciones, esta no es una receta. Puede llegar a ser una guía, tomé yo en cuenta lo que normalmente tenemos a disposición, que está más cerca, que es económico y que está a nuestra disposición, y eso es lo que propuse en este caso. Listo. Como premedicación, ¿por qué no acepromacina? A dosis muy bajitas la acepromacina nos da un poquito de vasodilatación, ya estamos consiguiendo uno de los objetivos que queríamos, sobre todo si el perro es medio ansioso. Si el procedimiento no es tan doloroso, podemos combinarlo con un tramadol, que entre ellos se potencian. Podemos usar benzodiazepinas, que tienen muy pocos efectos cardiorrespiratorios, entonces nos ayudan a bajar todas las otras dosis que vamos a usar. Podemos hacer algún opioide, dependiendo, ahí depende del tipo de cirugía que vas a utilizar, va a ser sometido el paciente. Puede ser un fentanilo, si tienen remifentanilo, son todas drogas de efecto rápido, de metabolismo rápido, que tienen poco efecto hemodinámico si se usan a las dosis correctas. Podemos tener una metadona. El butorfanol, por ejemplo, asociado al midazolam, es un excelente calmante para un paciente que va a entrar a hacerse una ecografía y no queremos que tenga grandes, no queremos afectar hemodinámicamente a este paciente, por ejemplo. Sí, la morfina también es una opción, claro que sí, es parte de los opioides, dependiendo, por supuesto, de a qué procedimiento se va a utilizar, pero sí. Solo que la morfina, bueno, tiene un tiempo de acción un poquito más largo, pero sí, también se puede hacer incluso en infusiones. ¿Sí? La inducción, ¿qué tenía en cuenta yo, por ejemplo? Estamos hablando de que mantener la frecuencia cardíaca es una buena idea. Bueno, ¿por qué no la ketamina? La ketamina estimula un poquito el sistema nervioso simpático. Puedo inclusive combinar ketamina con propofol para no usar demasiado de los dos. El propofol es algo de efecto corto, pero el propofol a dosis altas afecta un poquito la contractibilidad cardíaca. Eso es a tomar en cuenta. No es que a todo le hacemos propofol cuando tenemos que hacer. Podemos disminuir la cantidad de propofol que hacemos con toda nuestra premedicación
o combinando con ketamina o con benzodiazepinas, por ejemplo, para usar propofol, pero para reducir la cantidad de, ¿sí? Si fuese un animal con un edema ya de pulmón, bueno, lo ideal sería intubar y empezar a ventilar a presión positiva lo antes posible. ¿Qué es? En un minuto voy a explicar qué es lo que es ventilación a presión positiva. Como mantenimiento a estos perritos podemos usar gases. No se olviden que los gases, la lidocaína es vasodilatadora, también te puede servir y puedes usar a infusión continua. Como vemos acá, por ejemplo, lidocaína, ketamina, tramadol, morfina, lidocaína, ketamina, fentanilo, también fentanilo, lidocaína, ketamina. Son todas infusiones que puedes usar en estos pacientes. Siempre ten en cuenta que la lidocaína es vasodilatadora. Si este perro estaba tomando, fue una urgencia y hoy en día se tomó su IECA, se tomó su furosemida, y si estaba tomando alguno de esos fármacos, toma en cuenta que tenés que reducir las dosis. Reducir las dosis de cualquier fármaco que genere vasodilatación si este mitrálico tomó hoy toda su batería de drogas. La única droga que prácticamente no te va a influir en ninguna otra es el timobental. El resto tiene interacción entre sí. ¿Sí? Los gases también, a porcentajes altos también genera más vasodilatación. También genera algo de molestia la contractibilidad cardíaca. Entonces, bajar un poquito la CAM de ese paciente estaría bueno. Lucas dice, esa bomba Mindra y la conozco. Sí, señor, claro que sí. ¿Cómo no la conoce Lucas? Me parece que las dos. Bueno, dice lidocaína en gatos IV o morfina IV en gatos, contraindicado con mucho cuidado. Yo la uso con mucho cuidado, porque hay cuestiones, por ejemplo, cuando tenés una arritmia ventricular en el gato, ¿y cómo haces? ¿Qué usa lidocaína? Vamos a hablar después, que simplemente se reducen las dosis, se hace más lento, se hace con mucho cuidado y te aseguras de que ese gato necesite esa lidocaína en ese momento. Bueno, la analgesia depende demasiado de qué procedimiento es. Pero tenemos a nuestra disposición dipirona, que para mí es un excelente analgésico que se puede usar con todo lo que quieran, inclusive se pueden usar en pacientes renales hoy en día y se puede usar en infusiones continuas. Cuidado con los AINES, eso sí, yo prefiero los AINES al final, por el tema de que si tengo algún episodio de hipotensión, no quiero afectar el riñón, entonces prefiero usar los AINES al final. Esa es mi opinión, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Tiva? Sí, claro que se puede hacer perfectamente. Un goteo de propofol ketamina, un goteo de propofol solo, propofol midazolam, fentanilo, propofol, depende de qué quieras hacer, pero se puede hacer perfectamente. No es necesario que un cardiópata los manejes exclusivamente con gas. Lo puedes manejar sin problema con una infusión de propofol, siempre teniendo en cuenta las dosis. El propofol a dosis alta afecta un poquito la contractibilidad cardíaca. Entonces, lo ideal sería que veas cómo bajar esas dosis de propofol, combinando con qué, con alguna otra cuestión. Y la ventilación a presión positiva, así para hacerla cortito y después podamos entrar en la dilatada y para que podamos terminar la noche, es la siguiente. Si yo ventilo a este paciente, este paciente entró en apnea y yo lo ventilo con un ambú o con una bolsa reservorio, esa ventilación es a presión positiva. ¿Por qué? Porque está inspirando con esa presión que yo estoy enviando a los pulmones. ¿Qué dice? ¿Qué dosis de difusión de dipirona en perros y en gatos? Ya te digo al finalizar porque no tengo en mente ahora mismo. Pero ya te digo al finalizar, haceme acordar que te digo. Dice, bueno, volviendo a esto. Si yo ventilo a este paciente, yo logro dos cosas en un paciente mitrálico, sobre todo los que están entrando en descompensación y están a punto de un edema o ya con un edema empezando. Si yo ventilo a este paciente por la interacción que tiene estas presiones, que en el espontáneo es negativa y en este tipo de ventilación es positiva, yo voy a conseguir disminuir la precardia. Es decir, va a entrar menos sangre al corazón, menos sangre que va a entrar al lado derecho, que va a ir a parar a los pulmones, entonces tengo menos probabilidades de que la agua que está en la sangre en los pulmones se salga y se vaya a los alveolos, al intersticio. Y también voy a bajar la poscarga, eso significa que voy a facilitar la salida de la sangre del lado izquierdo hacia el organismo.
Todo esto logro ventilando a este paciente a presión positiva, con un ambú o con una bolsa reservorio de la máquina anestesia. Esto funciona bien, ¿por qué? Porque este paciente mitrálico que ya está entrando en una descompensación tiene un exceso de volumen, está hipervolémico. Es por eso que se produce justamente el edema pulmonar, porque tenemos un exceso de volumen entrando al corazón y saliendo a los vasos sanguíneos, y con presión la molécula más chiquita, que es el agua, se va para afuera, hacia el intersticio, terminando en un edema agudo de pulmón o en un edema de pulmón. ¿Sí? Entonces, no es mala idea pensar en ventilar nosotros a un paciente mitrálico que ya está entrando en descompensación. Le vamos a ayudar bajando la precarga, bajando la poscarga y ayudando con todo este tema a que empiecen a funcionar otros fármacos que estuviéramos usando, por ejemplo, furosemida, a repartir todo lo que es la parte del exceso de volumen de este paciente. ¿Sí? Estos son unos videitos. Pero ese es un ambú, lo que están escuchando. Por supuesto, este es un modelo cadavérico, pero fíjense cómo un ambú interactúa perfectamente con el pulmón sin necesidad de tener un ventilador mecánico. Y esta interacción que tiene en la presión positiva con los pulmones genera una interacción con el corazón, que facilita el tema, sobre todo en el mitrálico. Menos precarga, menos poscarga, y nos ayuda con el exceso de volumen. Uy, qué feo ese sonido. ¡Qué horror! Le baja el volumen. ¿Ven? Y este último videito es simplemente un paciente que está siendo ventilado con una máquina de ventilación. Pero todos tienen el mismo efecto. La ventilación a presión positiva en un paciente mitrálico que está entrando en descompensación o está descompensado nos ayuda. No es una mala idea pensar en eso. ¿Sí? ¿Ven? Dice, Doc, respecto a la presión y a la frecuencia... espera, se me perdió. Acá. Doc, respecto a la presión y a la frecuencia cardíaca, ¿en qué rango consideramos un cambio leve objetivo, uno que ya debe ser considerado a entender? Y estaba hablando de tomar en cuenta el paciente en sí. Un B1, B2 es muy raro. Con patología mitrálica inicial es muy raro que te genere un edema agudo de pulmón, a no ser que sin querer te hayas olvidado del fluido y le dejes a la máxima. Pero es muy raro. Generalmente es el C, ese que viene tomando furosemida, turasamida, pimovendán y ECA y alguna que otra cosa más encima, es la que podría llegar a hacerte estas cuestiones. Entonces a ese paciente es muy interesante considerar ventilarlo. Y este paciente tolera presiones un poquito más altas porque sus pulmones funcionan bien. Y al ventilarle con presiones un poquito más altas, estamos generando que todo ese exceso de volumen se distribuya de otra manera y llegue menos en la precarga, entonces llegue menos a los pulmones y tengamos menos salida de agua. Y la presión positiva un poquito más alta sobre los pulmones in situ también ayuda a que el agua no se salga para afuera. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. En fin, me voy a la siguiente. Listo. La parte de emergencia. Un paciente mitrálico. Podría ser que lleguemos a necesitar dobutamina para aumentar la contractibilidad cardíaca si perdimos gasto cardíaco por algún motivo. Yo prefiero dobutamina antes que la dopamina por lo que le estaba diciendo, el efecto de la vasoconstricción. Bueno, emergencia en todos lados tenemos epinefrina. La atropina no es mala idea. Si en un paciente mitrálico cae mucho la frecuencia cardíaca, habíamos hablado de mantener esa frecuencia cardíaca, no es una locura pensar en dosis bajitas de atropina si esa frecuencia cardíaca cae. Por supuesto que tenemos que buscar la causa de la caída, que no sea dolor, que no sea falta de plano, todo ese tema. Pero si cae y queremos corregir y mientras logramos corregir lo otro, bueno, un poquito de atropina a dosis baja no es una mala idea. La nitroglicerina, me estaban preguntando qué hacer con un paciente que está ya en edema agudo de pulmón. Evidentemente probamos primero con furosemida, que lo que hace es bajar la precarga, sacar ese exceso de volumen que está llegando al corazón. No es sacar agua, es sacar exceso de volumen de sangre que llega al corazón con la furosemida. Si la furosemida no hace efecto y entre el medio estamos ventilando a presión positiva y le estamos dando tiempo a la furosemida que funcione y no funciona del todo y ya estamos en un edema jodido, bueno,
tenemos acceso a la nitroglicerina intravenosa. Pero monitoreen bien la presión de este paciente, que no se pasen para el otro lado con la nitroglicerina y bajen demasiado la presión. Las arritmias en los mitrálicos son más raras, a no ser que estén en estadios terminales y generalmente hacen fibrilación atrial, como el lado izquierdo que estoy mostrando. Cuando es fibrilación atrial, tampoco está bueno que en el momento de la cirugía traten de compensar y le den un montón de amiodarona, que es el antiarrítmico para las arritmias atriales. Generalmente estas arritmias atriales o esta fibrilación atrial sería bueno compensar primero en la clínica y de a poquito, no haciendo todo de golpe y entrar al quirófano ya cuando este paciente tenga su fibrilación atrial compensada. Si por algún motivo vino hiper descompensado y te hizo la fibrilación atrial en el momento de la cirugía, podemos echar mano de la amiodarona. Con mucho cariño y cuidado. Siempre utilizando las dosis más chiquitas, ¿sí? Y monitoreando al paciente. Las arritmias ventriculares son más raras en estos pacientes, ¿sí? Que dice, ¿cómo calcula usted la CRI en la dobutamina? Está ahí la dosis. Son 2.5 a 7.5 microgramos kilo minuto. Yo preparo esto en un suerito, depende del tamaño del animal, 250, 100, 500 o 1 litro. Depende de la concentración de la dobutamina que tengas también. Pero tenés que preparar, tenés que tener ya listo esto en una infusión y prepararlo en cierta concentración que te permita usar. Yo prefiero empezar con 2.5 microgramos kilo minuto. ¿Sí? Peligros de barotrauma, me preguntan. Sí, es cierto, pero cuando estamos hablando de un mitrálico, por supuesto no estamos hablando de presiones imposibles y altísimas, estamos hablando de que tolera un poco más de presión, porque los pulmones de este paciente están sanos y al tener un exceso de presión alrededor, por toda el agua que vas a tener ahí, si estamos hablando de un edema agudo de pulmón, vas a necesitar dar un poquito más de presión a este pulmón. Te va a tolerar mejor. Vamos a ver que en el dilatado no es así, pero en el mitrálico sí. Dice, para hacer BPI debe estar en apnea, sí. Para hacer ventilación a presión positiva tiene que estar en apnea el paciente. Eso puedes lograrlo con propofol y midazolam, por ejemplo. Y hay algunos pacientes que entran en apnea porque son gorditos o por alguna cuestión. Pero si quieres hacerlo a propósito y no tenés un bloqueante muscular que es medio complicado de usar, yo suelo ponerles en apnea con propofol y midazolam. Bueno, sigamos. Estamos bien hasta acá, así vamos ya a la última que es la dilatada. Creo que no nos va a dar tiempo de hablar de hipertrófica, pero sí a la dilatada. ¿Estamos bien? Así ya vamos terminando y les dejo descansar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se fueron a dormir? ¿Están bien? ¿Me entendieron? ¿Me lié mucho? Cuéntenme algo y así paso ya a la última parte. Súper. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos por seguir ahí entonces. Muchas gracias. ¿Listo? Vamos a entrar en la miocardiopatía dilatada. ¿Sí? La cardiopatía dilatada es otra de las patologías que pueden llegar a aparecer bastante común en la clínica diaria. ¿Sí? En este caso no son perros chicos, son perros de raza grande. ¿Sí? Dice, ¿cómo accedemos a la grabación? Ahí después le preguntamos a la moderadora que había dicho que sí queda grabada la clase. Así que le preguntamos a ella al final cómo accedes a la grabación, Marcela, ¿sí? Bueno, dice, entonces, miocardiopatía dilatada. En este caso, perros de razas grandes, cualquiera, labrador, doberman, pastor alemán, boyero de Berna, gran danés, cualquiera de ellos. Perros de razas grandes. Más raro que ocurra en gatitos por falta de taurina, pero quién sabe, hoy en día con la alimentación que tienen los gatitos a veces podría llegar a ser. Sobre todo si tienen un paciente gato vegano, quién sabe. Pero bueno, generalmente son perros de raza grande, ¿sí? Ahí la moderadora dice, a partir de mañana podrán encontrar el link en la grabación en el campus virtual. Muchas gracias. Ok. ¿Qué pasa en esta patología? Acá tenemos un problema de gasto cardíaco. A medida que va avanzando, sobre todo la patología, perdemos gasto cardíaco.
Tenemos unos atrios y unos ventrículos izquierdos gigantes, gorditos, y a medida que avanza la patología tenemos todo el corazón gigante y gordito. Todo el atrio y el ventrículo derecho e izquierdo. Se pone una cosa grande, fofita, con paredes finas, que no alcanza a contraerse como corresponde, perdemos gasto cardíaco y a medida que avanza la patología, inclusive podemos tener una patología cistodiastólica, o sea que no eyecta y no se llena bien, justamente porque perdió esa musculatura cardíaca, perdió la forma del corazón, se hizo finito y perdió esa contractibilidad, ¿sí? El problema con estos pacientes es que ya tenemos un bajo gasto cardíaco de entrada, cosa que no pasaba con los mitrálicos. Y encima, a medida que se va agrandando este corazón, pueden entrar en arritmia y puede llegar a entrar en una arritmia que es bastante complicada. Las atriales no son tan complicadas como las mitrálicas porque como los que pasan en los mitrálicos, porque pierden muy poco de la fracción del gasto cardíaco. Pero las ventriculares pueden llegar a terminar en una paroxística y en una ventricular y directamente en un paro cardíaco. Vamos a ver después. Bueno, eso era con respecto a la dilatada en sí, a la patología en cuestión. Acá tengo un videito, chiquito, es un pitbull. Este pitbull que le había dicho que tenía apenas 1 año y vino así de mal, estaba ya disneico, apático, ya perdió peso, ya estaba bajando de peso por el tema que no le alcanzan los músculos. Fíjense lo mal que respira por animalito. 1 año y medio, re jovencito, y estaba respirando por la oreja. Este perro sí que ya vino con un edema de pulmón. Van a ver después en la ecografía que le hizo el doctor Sánchez. Está respirando muy mal, pobrecito, muy ansioso. La carita, ¿ven? La posición automédica, levanta la cabecita para adelante, pues no está oxigenando bien. Ahí le pusimos ya la vía, le hicimos una vía permeable, se le hace una amnesis, la ocultamos y después se le hizo un ecocardio. Fíjense cómo la pared de este corazón es finita, finita, y ese hongo que se está viendo acá abajo, que en teoría el ventrículo izquierdo casi se contrae nada, apenas. Este perro perdió una cantidad importante de su gasto cardíaco. Paredes finitas y sin contractibilidad. Este es un paciente realmente un poco más complicado que el mitrálico para anestesiar, soy sincera, el dilatado, pero nada es imposible. Un poco de respeto a la anestesia y no miedo, y poner estos temas de hacer un poquito metódicos y leer un poquito de la patología y leer un poquito sobre los fármacos que tenemos a nuestra disposición y cómo programar bien el protocolo, podemos hacerlo, claro que sí. Sí, sí, aún así mantengo que todo paciente es anestesiable. Por supuesto que, Sebastián, que vas a sopesar el motivo por el cual va a entrar al quirófano. Si vos me decís que este pitbull que vino así de mal tiene que extraerse una verruguita, te digo, y no, deja la verruguita en paz. Pero si este pitbull, por ejemplo, estaba tratado y estaba empezando a compensarse, empezaba a tomar su fármaco y justo salió a la calle y se agarró mal con otro perro y vino todo comido. Y no puedo decir que no, tengo que darle una chance a este paciente, entonces tengo que meterle al quirófano. ¿Y cómo lo hago? Trato de compensar en este pequeño tiempo que me da el cirujano, rápido, 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 traiga al paciente a la mesa, que me da para poder compensar de alguna manera. Ahí echo de mano, vas a ver que podemos echar de mano de otro Pimovendan, podemos echar de mano de una dobutamina, a ver qué podemos hacer con él. Pero bueno, volviendo a nuestros videitos, esto es a lo que yo le tengo más miedo, a este segundo video, en estos pacientes, porque puede pasar. Empiezan a tener, les voy a mostrar primero el video de la derecha, que son extrasístoles más aisladas. Voy a bajar el volumen de esto. Fíjense el electro, de repente está todo bien y de repente se deforma. Eso es una sístole ventricular. Eso es una sístole ventricular. Acá es aislada, de repente se ponen un poquito más seguidas. Si eso pasa, espero y no hago nada. Hasta ahí vamos bien, no estoy perdiendo gran cantidad de gasto cardíaco. Esto se ve mucho en los dilatados porque el ventrículo está gigante. Entonces aparecen estas contracciones aisladas ventriculares. Pero bueno, ahí espero, le miro, espero a ver qué pasa. ¿Sí? Espero a ver qué pasa, pero no hago nada.
Sin embargo, fíjense en este otro video ya no puede esperar. Esto es una taquicardia ventricular paroxística que se pasó a ser una taquicardia ventricular directamente, se fue a la China. No se ve la P por ningún lado. Puede ser que esté medio deformadita mi onda por la forma en que estaban puestos los electrodos en este paciente, pero esto es peligroso. Esto es pérdida grande del gasto cardíaco y pueden entrar en paro cardíaco. Dice, ¿es causado por algo genético o alimentario? Más bien genético, te diría, porque este pitbull, por ejemplo, del que estamos hablando, tuvo 4 hijos. Y 3 de sus 4 hijos a los 1 año empezaron con esta patología. La ventaja es que sus hijos empezaron a tratarse a tiempo, entonces van bastante bien. El pobrecito empezó a tratarse más tarde y bueno, tuvo un desenlace no tan agradable un tiempo después. ¿Qué pasó al pacientito con la fibrilación auricular? Rompimos la fibrilación auricular con lidocaína, que es de lo que vamos a hablar después. Aquí nomás ya en la siguiente diapositiva después de esta. Mira, volviendo a los objetivos específicos, esta es una dilatada, ¿sí? ¿Cuáles son los específicos que tengo, objetivos que tengo que lograr o que tengo que tratar de lograr a toda costa en este paciente? Mantener el gasto cardíaco. Para mantener el gasto cardíaco tengo que mantener la contractibilidad. Eso significa que cualquier fármaco que me afecte la contractibilidad tendría que ser descartado en este paciente. Disminuir de nuevo moderadamente la resistencia vascular, porque encima que es una bomba que no tiene buena sístole y que no me saca buen gasto cardíaco, si bajo un poquito la presión le voy a estar ayudando a este paciente. Siempre teniendo en cuenta de qué fármacos tomó. Porque si este paciente ya toma una gran dosis de IECA, por ejemplo, o de algún beta bloqueante, ya voy a tener bastante más baja la presión arterial, entonces quizá tome en cuenta de no hacer este paso o medir la presión a ver cómo está y dosificar un poquito del fármaco que voy a usar en la premedicación o depende de qué fármaco voy a usar para continuar la anestesia a este paciente. Lo ideal de nuevo es mantener o incrementar ligeramente la frecuencia cardíaca. De nuevo tiene que ver con el gasto cardíaco. Si yo mantengo la frecuencia o aumento un poquito, no mucho, un poquito, voy a estar manteniendo el gasto cardíaco de este paciente, a pesar de que no se está contrayendo muy bien. En este paciente tengo que controlar las arritmias, sobre todo las ventriculares. Esas me generan más pérdida del gasto cardíaco, sobre todo las que son muy seguidas, no las que son aisladas, seguidas. Entonces, acá hay un tema que es muy diferente al mitrálico cuando van a respirar ustedes a este paciente. Dice, doctor, en caso de emergencia en un paciente dilatado usaría dobutamina. Sí. Dobutamina y también van a ver de que a veces le hago un sublingual de pimoventan antes de empezar. Mira, volviendo a la presión positiva. En el mitrálico yo había dicho que mantener presiones un poquito más altas, respirando usted al paciente, nos ayuda con ese exceso de volumen que tiene el mitral, para bajar la precarga y bajar la poscarga. En este paciente, fíjense que si el lado derecho de este corazón está afectado, eso significa que ya poca sangre se está yendo a los pulmones. Y si yo encima le dificulto ahí a la entrada al pulmón, le pongo mucha presión, ese corazón del lado derecho que apenas me tira sangre al pulmón, le va a costar más terminar tirando sangre a la parte del pulmón. Esto es lo mismo que la resistencia vascular periférica. Si yo le pongo una dificultad a la salida del corazón, le va a costar más mantener el gasto cardíaco. Si yo le pongo demasiado presión en los pulmones a este paciente mitrálico, a este paciente dilatado que tiene un problema del lado derecho, el lado derecho le va a costar mantener la perfusión al pulmón. Se va a oxigenar menos. Me preguntan, ¿y presión positiva en expiración, válvula PIP? Sí, todo eso podés hacer si estás usando una ventilación mecánica o tenés una válvula PIP. Yo tendría cuidado con las PIP, usaría unas PIP más moderadas, un poquito más bajitas en este paciente. En el dilatado, porque sabiendo en sí que la PIP mantiene todos estos alveolos gorditos, mantiene la presión ahí adentro, también va a dificultar el retorno. Entonces, en un mitrálico quizá te ayuda porque también dificulta un poquito el retorno y tenés menos precarga. Pero en un dilatado tendría cuidado con las presiones que uso sobre la parte respiratoria, sobre todo si el lado derecho del corazón está afectado. Pero sí es una buena estrategia también. Bueno, vamos a continuar con el caso. Este pitbull
¿Qué fármacos toma? Este perro era un perro joven, bueno, hay cosas que quizás me tolere mejor, no era un paciente renal. Los pacientes dilatados que ya están en la patología avanzada suelen tener problemas hepáticos. No es una mala idea bajar las dosis por el tema del metabolismo hepático en estos pacientes. ¿Es hipotiroideo? ¿Es obeso? La obesidad me mantiene más tiempo de anestesia por el tema de la captación de todo su organismo de la anestesia, entonces, ¿por qué no pensar en bajar las dosis? Eso tiene que ver ya con interacciones de distintas patologías. Estos pacientes suelen tomar pimobendan, IECA, espironolactona, furosemida. Cuidado con esto. Muchos de estos pacientes dilatados ya toman antiarrítmicos. Toman, por ejemplo, digitálicos, digoxina, o un beta bloqueante, un antiarrítmico como un sotalol o un atenolol. Cuidado si este paciente tomó un atenolol en ese momento antes de la cirugía, porque el sotalol te afecta directamente los receptores B1, que es sobre el cual trabaja la dobutamina. Si el atenolol te antagonizó el B1 y después yo quiero estimular el B1 con la dobutamina, no voy a conseguir el mismo efecto. Quizá voy a tener que aumentar un poquito la dosis de dobutamina. O, como le había dicho a una de las doctoras o doctores que habían preguntado más arriba, yo le pediría a este paciente, si puedo, que el sotalol o el atenolol no lo tomen en ese día de la cirugía, ¿sí? Porque si tuviese algún problema de contractibilidad y tuviese que usar dobutamina, estos dos ya no están en la ecuación, ¿sí? Si no pudieron y fue una emergencia, bueno, tengan en cuenta de que esto afecta después el rendimiento de la dobutamina, ¿sí? Y que estos pacientes, o sea, por ejemplo, la digoxina ralentiza un poquito la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial, por ejemplo, el atenolol o el sotalol también, tienen que tener en cuenta en esas interacciones. Y, por ejemplo, el sotalol inhibe la liberación de renina, eso significa que la respuesta a hipotensiones va a ser más lento ya de por sí. Entonces, habría que monitorear bien la presión de este paciente. Bueno, ejemplo, siempre es un simple ejemplo de lo que podríamos hacer con este paciente. Siempre tengan en cuenta qué procedimiento van a hacer. ¿Era una verruga o era una amputación? Depende, para la analgesia, el tiempo de anestesia y demás. Siempre menos impacto posible sobre la contractibilidad en este paciente dilatado, porque no algún opioide que tienen bastante seguridad hemodinámica, decirlo de una manera, fentanilo, remifentanilo, morfina, combinar siempre con benzodiazepinas que ayuda a reducir todas las dosis, la benzodiazepina tienen menos efectos hemodinámicos, una inducción personalmente a mí, y esto es una cuestión personal, pero me gusta más combinar la ketamina con el propofol en estos pacientes, o ketamina benzodiazepina, sola, sin el propofol, dependiendo de qué tan afectada está la contractibilidad. Podemos usar una máscara de gas junto con algún otro fármaco para reducir las dosis de los inductores, ¿por qué no? El propofol solo, solito y con poca premedicación van a tener que usar una dosis muy alta y por ese minuto que esté funcionando el propofol van a bajar bastante la contractibilidad cardíaca, tomen en cuenta eso. Acá, como dije, las arritmias son muy comunes y la única indicación para tratar de hacer un poco más de presión sobre las vías aéreas con la ventilación a presión positiva sería si el paciente ya está entrando en un edema o está en un edema. Si no está en un edema, mantengan presiones bajitas sobre la parte pulmonar, sobre todo si el lado derecho del corazón está afectado. Fenotiacinas y alfa-2 para nada entonces. En este paciente no me gustaría, a no ser que el paciente esté en una etapa muy inicial y acepromacina podría usar. Sí, sí, muy bajita y en una etapa inicial. ¿Sí? Alfa-2, te soy sincera, no. Alfa-2 podría considerar en un mitrálico que acaba de empezar y está en un B1 y si no tengo otra cosa. Pero en este paciente no. Los alfa-2 tienen el tema de los bloqueos, son proarrítmicos, tenés bloqueos auriculoventriculares, tenés bloqueos sinusales, no me gusta. Tiletamina solazepam, sí señora, también para un paciente como este sí es interesante, bastante seguro hemodinámicamente. Es lo mismo que usar midazolam ketamina. Tiletamina solazepam. Sí, señora. ¿Se puede usar maropitán como analgésico en estos pacientes? Sí, el maropitán es bastante carito. Yo lo dejaría para ciertos casos de analgesia visceral, pero sí, sí se puede, sí se puede.
¿Cómo trataría a un paciente que se usó propofol solo, pero el técnico le puso muy rápido? Y tendría que monitorear muy bien la presión de este paciente, y si tengo un ecógrafo cerca, le voy a mirar un ratito a ver si no hizo un edema, y si estoy viendo que está empezando a llenarse de líneas B, voy a ponerle un poquito de furosemida y esperar a que el propofol se vaya. Lo bueno que tiene el propofol es que se metaboliza dentro de todo bastante rápido. Le haría un poquito de furosemida y controlaría a ver si el pulmón no se mojó, y controlaría la canografía a ver si se mantiene el gasto cardíaco. Si estaba terriblemente descompensado y le hicieron demasiado propofol, bueno, fíjate si tanto bajó el gasto cardíaco, tanto se llenó de líquido el pulmón, que usaría un poquito de dobutamina. Ketamina epidural, bueno, esas cosas depende. Yo no la usaría, pero depende. Supongo que hay textos nuevos que sí la usan. Por supuesto que depende, estamos hablando de depende del paciente. Puedes usar epidurales de un montón de cosas dependiendo de a qué le vas a someter al paciente. Ten en cuenta que muchas epidurales, eso sí, bajan bastante, o sea, generan bastante hipotensión dependiendo de qué uses. Sobre todo si usas lidocaína o bupivacaína. Butorfanol en este caso. Butorfanol sin problema es bastante hemodinámicamente estable, pero depende de qué cirugía vas a hacer. Butorfanol es un analgésico muy leve, apenas a moderado y de corta duración. Entonces, si es y encima es agonista-antagonista, si después necesitas hacer otro rescate con otro opioide, no lo vas a poder hacer. Así que toma en cuenta qué tan doloroso va a ser el procedimiento y qué tan largo. El uso de anestesia locorregional, sí, por supuesto. Analgesia multimodal. Todo lo que te ayude a bajar las dosis de los fármacos está buenísimo. Pero bueno, como había dicho al principio, depende de qué cirugía vas a hacer, pero sí, anestesia locorregional. Genial. Sí, claro que sí. Dice, claro, pensando en cirugía abdomen, pero diferente al alido que usaría epidural, así uso menos plano. No sé, a mí me gusta mucho la lidocaína intraperitoneal también, por ejemplo, cuando estamos hablando de cirugía de abdomen. ¿Por qué no? Después dice, doctora, habla un poco de la lidocaína para las taquicardias. ¿Cuáles son las dosis intravenosas? Sí, ahora te paso. Ahora te paso. El mantenimiento es dependiendo de qué patología van a usar. Pueden usar gases, infusión continua, de nuevo pueden usar analgésicos combinados. Esto depende de la cirugía. Bueno, y para ir terminando ya acá, esto es lo último. Vamos a hablar de emergencia. La dobutamina, como había dicho, es interesante, sobre todo en estos pacientes dilatados. A veces a mí me gusta darle una dosis extra de Pimovendan 30 minutos antes del procedimiento. Me ayuda con la contractibilidad y a veces me evita el uso de dobutamina durante la cirugía. De nuevo, si tienen un edema, la nitroglicerina, la furosemida, la adrenalina, y ahí abajo están las dosis de lidocaína para cuando tienen una taquicardia ventricular paroxística o una taquicardia ventricular. Bolos de lidocaína, bolos de lidocaína de 2 miligramos kilo hasta 8 miligramos kilo, y una infusión de 0.8 miligramos kilo minuto. Si son aisladas las extrasístoles, no hacemos nada. Entramos en muy seguidas o paroxística o ventricular, ahí tienen los bolos de lidocaína. Sí, a mí me gusta el Pimovendan oral, le pongo el sublingual antes o le doy de tomar directamente antes de la cirugía. Le doy una dosis extra. Muy bien, esto queda para otro momento. Espero no haberles aburrido. Les tuve casi 2 horas, Madre Santa. Espero que no se haya dormido nadie. Espero que les haya sido útil, les haya sido práctico. Esto es como qué sé yo, una pequeña introducción, una pequeña partecita de lo que van a ver después si se anotan al curso, al posgrado de cardiología, que está excelente, realmente muy bueno. Yo aprendo todos los días con todos estos grandes profesionales con los cuales van a tener oportunidad de estudiar si se anotan al curso. Así que bueno, para finalizar, acá le tienen a mis críos, keep calm and blame anestesia. Anestesia siempre tiene la culpa de todo, así que ustedes cúlpenla a la anestesia. Ahí está Bones a la derecha, seriamente estresado, durmiendo, y del otro lado le tienen a Marúa para suelto. Cero estrés. No se estresa por nada.
Pero bueno, muchas gracias a todos por seguir ahí, a las órdenes, cualquier cosa. La moderadora había dicho que va a estar después la clase grabada. ¿Qué dice? Un link. No entendí. Ay, se me pasó. La charla completa en el Convepa. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos, gracias, gracias. Espero haberles sido de utilidad. Y bueno, si quedó alguna preguntita en el tintero, discúlpenme, pero no les quiero seguir atajándole a todo el mundo. A más de las 2 me va a matar la moderadora, pero bueno. No hay problema. Bueno, doctora, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de cardiología se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal de Betes, a Esquenda, nuestros aliados en difusión. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.